Capítulo 30. El mundo principal. Flad. Acorazado pesado clase devastador en las carreteras estelares solo media hora después de salir del planeta Acheron. Roland, bien, entonces este va a ser el plan. Miranda, así es, vamos a ir al mundo al que teníamos pensando ir. En un principio lo destruiremos para que el Flad piense que hemos ganado y que no hay más infección. Didacta, así los tomaremos por sorpresa y cuando lleguemos destruiremos con más facilidad el mundo enemigo principal. Roland, es un excelente plan. El Flad no sabrá lo que causó que su planeta fuera descubierto. Didacta, pon rumbo a ese mundo lo más rápido posible. Miranda, solo espero que no tengan tanta inteligencia como para que puedan ocupar la física neural. Si lo tienen podrán interferir con mucho de nuestro armamento. Mientras tanto, con el equipo de la muerte. Desde que el jefe maestro obtuvo la lanza de Kaine fue mandado a que practicara en unos juegos de guerra. Cortana, bien jefe, podemos iniciar con las pruebas. Jefe maestro, bien, quiero que las actives, diría esto mientras cargaba su rifle. En ese momento tropas de la Guardia Imperial. Orcos, algunos Eldar y soldados de Lizexi aparecieron. Al hacerlo abrirían fuego contra el jefe. Este cubrió los disparos, pasaban rozando su cobertura que al final caería. Al pasar esto el jefe correría en contra de sus enemigos. Mientras lo hacía el jefe como si nada esquivaba todos los disparos. Los enemigos cambiarían de estrategia y estos traerían una ametralladora pesada. El jefe se detendría momentáneamente y dispararía su rifle. Los disparos de antimateria desintegrarían a los soldados enemigos, aunque mientras el jefe disparaba las tropas enemigas abrirían fuego. Los proyectiles de partículas ionizadas alcanzaron al jefe. Miles de impactos alcanzarían su armadura, aunque el jefe no se inmutaría y con su rifle disparó causando la muerte de esos enemigos. Aunque todavía quedaría sonados enemigos y el jefe sacando la lanza de Kaine daría un tajo, este cortaría a través del espacio y tiempo. Las tropas enemigas serían desintegradas y aunque le costaría a la lanza cortar a través de la armadura de las tropas del Lizexi, al final lo lograría. Después de dos Adeptus Custodes junto con dos primarcas aparecieron, aunque antes de que pudieran empezar a pelear la batalla se detendría y el jefe sería teletransportado al puente de mando. Puente de mando del acorazado. Didacta, nada mal, Spartan, estás al nivel de un Prometeo y ahora son cientos de veces más poderosos que hace 100.000 años, pero tu batalla tendrá que esperar. Hemos llegado. Miranda, ahora Roland dispara, acaba con el mundo. En ese momento de la flota varias armas de destrucción masiva fueron los misiles. Al detonar no dejaron ni una piedra del planeta. Seguido del disparo de un láser masivo que acabó rápidamente con todo hasta llegar al disparo de un misil que al estallar causó que la energía de varios Big Bangs consumiera el planeta. Así de este no quedaría nada y la flota volvería a entrar a las carreteras estelares, llegando en poco tiempo hasta el verdadero mundo del Flad. Para sorpresa de todos, el Flad ya los estaba esperando y ocupando un virus haría imposible el disparar varias armas de destrucción masiva. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, mierda, ya nos estaban esperando. Miranda, disparen los Max, hay que aprovechar nuestra ventaja. Roland. Disparando los Max, todos listos para el combate. Así la flota abriría fuego. Los proyectiles Mach en solo pocos segundos impactaron en la flota del Flad. Las naves imperiales capturadas por el Flad fueron alcanzadas. Una brecha en la realidad se haría presente. Esta absorbería a las naves, aunque queriendo evitar que los Flad se propagaran a otras realidades fueron mandadas al inicio y final de los tiempos. Con eso las naves y los organismos Flad tendrían su final gracias al Big Bang que daría vida a otro universo naciente, y cuando los átomos de las naves se destrozarían quedando las naves destruidas al instante. Los segundos proyectiles harían un agujero negro y mediante tecnología se pudo controlar así el agujero negro. Avanzaría el agujero de eventos, absorbería a todas las naves destrozándolas en el acto. Las naves infectadas del Imperio no pudieron hacer nada, aunque antes de que pudieran ser completamente destruidas las naves mediante sus motores disformes los harían estallar. El Inmaterum se haría presente y criaturas saldrían. Estas tomaron por sorpresa a la flota que no verían la segunda explosión de misiles vórtice. El masivo estallido causaría una gran grieta disforme que empezó a escupir a miles de demonios, en especial a los espectros de la guerra. Muchas naves eran azotadas por la marea de la disformidad. Estas serán absorbidas donde sus tripulaciones sufrirán eternamente. Otras fueron atacadas por los espectros de la guerra. Estos se harían un solo ser sumamente grande y a una velocidad increíble atravesarían a todas las naves posibles, matando a todas las tripulaciones antes de que las brechas pudieran ser cerradas y el espectro fuera derrotado por el acorazado. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, disparen el super láser a toda potencia en contra del planeta y preparen la segunda carga de Max. Miranda, todos los super láser incluidos los de las naves clase Fortaleza. Roland. Ya se está preparando el disparo. Ahora me prepararé para contrarrestar el virus del Flad que quiere hacerse con la nave.
Así los superlasers de todas las naves fueron cargados, aunque mientras se cargaban miles de torpedos de las naves capturadas por el FLAD avanzaban, aunque las defensas del ICEXI harían su trabajo destrozando a casi todos los torpedos, aunque algunos que parecían ser dirigidos con una astucia igual o superior a la de Roland, impactando en las naves del ICEXI, donde estos impactaron en sus escudos causando que las naves se movieran demasiado, donde los torpedos que habían sido mejorados causaron que los escudos de algunas naves cayeran. Así cientos de impactos más causaron que muchas naves que habían sido dañadas anteriormente por el ataque fueran destruidas por la potencia de estas armas. Aunque en ese momento el disparo de los acorazados alcanzaron a las naves enemigas, donde el poderoso disparo atravesó limpiamente a las naves, no importando qué blindaje o si sus escudos estuvieran activados. Este disparo atravesó cortando a la mitad a las naves que quedaron vagando alrededor de la órbita del planeta. Acorazado pesado clase devastador. Miranda, disparen los Max, no le den tregua a estos infelices. Roland. Ya di la orden de que disparen Max en este momento, todos prepárense para un posible contraataque. De la flota los cañones Mac volvieron a rugir, donde las naves FLAD imperiales trataban de evitarlos, aunque por su diseño y gran velocidad del proyectil esto era casi imposible, donde muchos proyectiles lograrían impactar, pero algunos por solo unos milímetros de error cuando fueron lanzados no lograrían impactar contra las naves FLAD, causando un gran daño a estas. El proyectil de luz sólida destrozaba el blindaje enemigo causando enormes agujeros, donde en poco tiempo la nave desaparecía causando enormes explosiones en el proceso, y gracias a esto el daño era aumentado. Las esquirlas del blindaje rebotaban, lo que generaba más daño, y la explosión de las naves debido al proyectil consumía a las más cercanas, esto debido a sus depósitos de munición o combustible. Al pasar eso, las naves enemigas contraatacarían con miles de misiles hechos por el FLAD. Estos tenían la suficiente potencia como para destruir una nave de gran tamaño, y los misiles se acercaban a una gran velocidad ya que habían sido mejorados por el Gravemind, aunque esto no evitó que al estar a una distancia corta de las naves del ICEXI sus defensas de punto se activaran, donde gracias a que estaban controlados por Roland estas eran más precisas aunque no invencibles, ya que varios misiles lograrían impactar en varias naves que gracias a su potencia podían desactivar los escudos de solo pocos impactos, y cuando estos caían cientos de misiles más impactaban destruyendo varias naves en el proceso, donde varios misiles darían en el puente de mando del acorazado, aunque este aguantaría todo el infierno. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, manden varios misiles que acaben con sus naves. Miranda. Alista a los cazas, pero que tengan sumo cuidado. Así cientos de misiles empezaron a acercarse a extrema velocidad contra las naves del FLAD, que empezaron a dispararles para así lograr derribarlos, aunque muchas veces los misiles se movían muy rápido, cosa que causaba que no se les pudiera apuntar correctamente y se fallaran los tiros, pero cuando sí se lograban impactar muchas veces a los misiles que no estaban hechos de luz sólida, el misil estallaba ya que le daba a la carga de este, pero si le daban en partes específicas podían evitar que este estallara, donde gracias a esto se podían derribar con más tranquilidad, pero aún así varios estallarían cerca de muchas naves, donde el pulso y la masiva explosión resultante apagaba los sistemas de las naves, y al estar dañadas el blindaje no podía protegerlos de los daños subsiguientes que destruía a las naves lentamente. Cuando los ataques con los misiles acabaron, cientos de cazas saldrían de sus hangares, donde iban acompañados más misiles que se habían lanzado inmediatamente después de que todos los demás misiles habían impactados, donde gracias a que se movían de maneras erráticas estos lograban llegar a sus destinos, aunque si una nave de gran tamaño superior a 2 kilómetros seguía con los sistemas activos era imposible que estos misiles los deshabilitaran, solo logrando dañar severamente la nave. Muchos misiles al estar cerca de sus objetivos empezarían a acercarse, aunque esto conllevaba a que los FLAD concentraran su defensa en los misiles, donde en el trayecto varios serían destruidos, aunque la gran mayoría cumplirían su misión al impactar contra las naves enemigas, donde al impactar gracias a su gran poder destructivo causarían mucho daño, donde si bien los cruceros pesados aguantaban bien todos los impactos, las naves de menos tamaño como las corbetas destructores y algunas más naves apenas si podían aguantar todo el poder destructivo de estos misiles que iban dirigidos al puente de mando y donde se almacenaba la munición, explotando las naves que no podían soportarlos, aunque gracias a que sirvieron como escudo las naves más importantes para el FLAD resultaron manos dañadas, ya que la mayoría de los impactos se los llevó las naves ligeras, que ahora solo eran escombros y todas sus tripulaciones flotaban en el espacio muertas. Acorazado pesado clase devastador. Roland. Estamos en posición de disparo. Miranda, entonces abran fuego, no esperen más tiempo. Didacta, vamos Roland, apresúrate, necesitamos ese sistemas de armas en línea lo más rápido posible. Roland. Moveré a estas naves al cinturón de asteroides, les tenderemos una trampa.
Así los dos bandos empezarían a disparar sus diferentes tipos de cañones donde las ráfagas de luz sólida traspasaban los escudos de sus enemigos, así todo se volvería un caótico infierno. Los disparos eran contrarrestados con más disparos, causando que cientos de naves empezaran a perder la integridad en sus cascos, y cuando las naves centraban sus ataques en determinados puntos, causando el estremecimiento de las naves hasta el rincón más oculto de las flotas, donde pocos segundos de el fuego concentrado causaba que el blindaje de las naves enemigas tuviera enormes agujeros. Con cada impacto un masivo agujero era el resultante, este hacía temblar a las naves y poco después el daño consecutivo causaba la destrucción completa de estas. Las cientos de cobertas de Helixexi llegarían al cinturón de anteriores, donde, seguidos muy de cerca por las naves controladas por la mente colectiva de Elflad, empezaron a combatir las naves de Helixexi. Estas dispararían contra todas las naves que tenían a la mira, ocupando los enormes asteroides para pasar desapercibido. Con esto, mientras más avanzaban, cientos de naves eran destruidas. Las naves pertenecientes a Elflad eran destruidas. Estas, aunque poderosas, les era difícil maniobrar por estos lugares. Así más corbetas, destructores, naves de artillería de escolta y más saldrían de las carreteras estelares, donde sin dar oportunidad alguna dispararían sus MAX. Los proyectiles impactarían en las partes traseras de las naves. Esto causaría que su armamento no pudiera girar lo suficiente para contraatacar. Así las corbetas y destructores con disparos rápidos consiguieran destruir a las naves, destruyendo sus motores o sus puentes de mando. Así, mientras eran destruidos, algunas naves de los Flad empezarían a girar lentamente, tratando de que la presa se convirtiera en el cazador, aunque esto sería imposible debido a que los destructores dispararían sus misiles. Así, aprovechando que las naves enemigas no podían hacer nada para defenderse, los misiles darían de lleno en las naves. Las inmensas explosiones causarían que los asteroides fueran partidos en cientos de pedazos. Así, mientras las cargas de luz sólida generó mucho caos y destrucción en las naves enemigas, ya que las cargas al detonar desintegraban por completo las naves, dejando solo pequeños pedazos de estas que eran golpeadas por los asteroides. Los asteroides, gracias a la velocidad que habían obtenido por los misiles, empezaron a atravesar a las naves enemigas. Con esto, las IA de las naves de Helixexi determinarían que era una pérdida de tiempo y de recursos seguirles atacando, por lo que las naves abandonarían el cinturón de asteroides. Aunque antes de que pudieran irse, las naves restantes de Elflad detonaron. La masiva potencia de la explosión fue tanta que incluso alcanzaría al gigante gaseoso. Este se encendería como una pequeña estrella. Las naves de Helixexi terminarían dañadas, pero lograrían sobrevivir, aunque solo para que un misil vórtice les diera el golpe de gracia, y después de eso más naves del Flad saldrían de su escondite. Acorazado pesado clase devastador. Roland, vaya, no esperaba eso. Esos Flad son muy inteligentes, han logrado contrarrestar mis estrategias. Lo único que queda es reactivar nuestras armas de destrucción masiva. Didacta, ¿cómo va la batalla? Roland, abarca casi todo el sistema, casi no hay lugar donde la batalla no se desate. Miranda, bien, quiero que disparen con más intensidad y Dails que las naves dañadas vengan aquí para repararse. Roland, daré las órdenes, aunque con ligeras modificaciones para que sean más efectivas. Así la IA Roland daría las órdenes directas a toda la flota, por lo que sin perder tiempo los cañones de masa ligera volvieron a ser disparados. Así los proyectiles irían directo a las naves en control de Elflad. Los proyectiles chocaron y atravesado los escudos de las naves enemigas, aunque estos escudos eran más poderosos que su contratarte del Imperio debido a que habían sido modificadas. Aunque al final las naves empezaban a fallar, sus generaciones de escudos fallaban, así con varios tiros directos concentrados en lugares específicos los escudos de las naves caían. Así, junto con el demás armamento de Helixexi, todos los disparos se concentrarían en las naves que habían perdido sus escudos. Aunque los Flad no se quedarían atrás y empezarían a disparar. Así el intercambio de disparos volvería a empezar, donde naves empezaban a caer mientras cientos de tiros las alcanzaban, causando miles de muertes mientras la batalla seguía avanzando. Acorazado pesado clase devastador. Roland, tenemos buenas noticias, las alas de enfoque están en operación. Miranda. Bien, no perdamos más el tiempo, disparalas rápido. En ese momento Roland daría la órdenes de que toda la flota se preparara. Así, pocos segundos después, las alas de enfoque fueron disparados. El disparo de las alas de enfoque atravesó el campo de batalla, desactivó toda nave que estaba en su rango. Los pocos intentos de evitar esta arma eran en vano cuando cientos de naves fueron apagadas por el disparo de las alas de enfoque. Todas las naves de Helixexi abrirían fuego y ahí los cañones de masa ligera, cañones de haz convergentes y motores de torsión impactarían en las naves del Flad, causando estragos y destrucción. Una barcaza de batalla había sido alcanzado por las alas de enfoque, quedando a la deriva, aunque su paz se vería afectada cuando miles de disparos empezaron a impactar contra el blindaje. Cientos de explosiones le siguieron a esto. La nave empezaba a arder sin poder hacer nada, ya que todos sus sistemas habían sido desactivados. Solo podían ver su rápida destrucción, pero esto se acabaría cuando miles de tiros
de la armada de Elizexi impactaron en el depósito de combustible causando el estallido de la nave que se llevaría a sus escoltas, donde en su destrucción algunas naves enemigas tratarían de escapar, aunque esto fue inútil debido al inmenso tamaño de las naves que se tragaría en un infierno de llamas a las naves, pero sin que la primera flota se diera cuenta un sistema de teletransporte se activaría y de este miles de Flad aparecerían dentro del acorazado pesado clase Devastador. Los Flad lograrían entrar a casi todas las naves de la flota empezando a avanzar e infectar a estas, pero en el instante que empezaron a avanzar fueron recibidos por miles de proyectiles. Las formas de combate no aguantaron los primeros impactos cayendo muertos, aunque las formas de infección sobrevivían teniendo que matarlas para así evitar morir infectados. Los soldados disparaban todo lo que tenían, pero poco a poco miles de Flad más empezaban a llegar. Aunque en ese instante el equipo de la muerte llegaría y el jefe con una ametralladora abriría fueron los proyectiles atravesarían a los Flad causando la desintegración molecular de estos. Los Flad con cada impacto los Flad caían desintegrados. Esto le dio el tiempo suficiente a las tropas para reponer munición. Jefe maestro, así que teletransporte. Cortana, así es jefe, ocuparon teletransporte para poder llegar. Zelbadam, aquí vienen más Flad. Irtasbadum, ten este cañón de antimateria, acaba con ellos. En eso Zelbadam con el cañón de antimateria abriría fuego. El proyecto causó que todo lo que estuviera cerca fuera desintegrado por completo, causando la aniquilación de los Flad. Los Flad seguirían avanzo, por lo que Atriox junto con algunos soldados dispararon todo lo que tenían. Las formas Flad reaccionarían con un golpe de sus tentáculos, pero Atriox lograría esquivarlos. Caso contrario a varios soldados, estos fueron agarrados por los Flad que con su fuerza los arrastrarían con ellos infectándolos en el acto. Atriox junto con todo el equipo estarían atacando a los Flad. Estos trataban de infectarlos de todas las maneras posibles, aunque resultaba casi imposible. Los miles de disparos desintegraban a los Flad. El equipo se movía con una elegancia nunca antes vista. Con cada bala y cada movimiento un Flad caía, por lo que estos irían a atacar a las otras tropas, logrando sobrepasar a muchos soldados que caían infectados por los Flad. Así el número de Flad aumentaría. Estos se abalanzaron contra el jefe. Ocupando una escopeta empezó a matar a los Flad. Estos explotaban cuando los proyectiles los impactaban. Con esto el jefe empezaría a avanzar. Los Flad tratarían de infectarlo de todas las formas posibles. Los Juggernaut que habían llegado cargarían contra él, pero el jefe con ayuda de su escopeta se subía arriba de ellos empezando a dispararles, causando que estos murieran de algunos disparos. Algunas formas de infección irían por detrás de él saltando a su cuello para infectarlo, pero su armadura estaba cerrada herméticamente donde ninguna forma de infección podía pasar, siendo matadas cuando Cortana redirigiría la energía de su armadura hacia afuera, causando que éstas explotaran por gran cantidad de energía. Así el jefe lograría matar las formas de combate, aunque mientras más mataban más llegaban. Llegarían más formas cargadoras. Los Marans y Brutes les empezarían a disparar, aunque éstas estallaban liberando a más Flad. Esto causaba que los soldados se vieran más abrumados. Las formas Flad, aprovechando sus inmensos números, empezarían a cargar todas juntas contra las tropas. Estos apenas si podían contenerlas, aunque varias formas a distancia dispararían. Estas causaban daños considerables a sus armaduras teniendo que cubrirse. Esto era aprovechando por los Flad que poco a poco lograban conseguir más terreno. Más de 30 soldados caerían cuando las formas de infección atacarían por sus espaldas, aunque algunos soldados pudieron detectarlas. Estas eran demasiadas. Las formas Flad lograrían brincar a la columna de los soldados. Estos tratarían de quitárselos, aunque sería en vano. Las formas de infección llegarían a su sistema nervioso, siendo el fin para ellos. Estos sucumbirían a la infección rápidamente, volviéndose contra sus antiguos compañeros debido a los masivos números de los Flad. Estos lograron hacerse con el control de muchas naves. Sus tripulaciones fueron asimiladas, las IA corrompidas, y ahora las armas empezaron a destruir a sus propios compañeros, por lo que rápidamente se activó el protocolo Carapsian y todas las naves que fueron infectadas serían autodestruidas en un instante. Irtasbadum, Spartan, será mejor que saques esa arma que tienes y no la tengas solo como adorno. Jefe maestro. Bien, aquí vamos. El jefe sacaría la lanza del dios Elda Arcaine y al hacerlo una masiva onda sacudió el lugar, aunque el jefe ignorando esto la enterraría en el suelo. Al hacerlo todo el lugar sería consumido por las llamas. Los Flad quedaron reducidos a cenizas y el blindaje calentado hasta el punto de fusión, aunque esto detuvo al Flad que continuó avanzando, por lo que el jefe sacando la lanza del suelo empezó a atacar. Con cada estocada lanzada un gran grupo de Flads caían, la lanza convertida en espada. Por el Spartan hacía que no quedara ni el polvo de los Flad. Gracias a esto las tropas de Lizexi volvieron a avanzar. Los Flad trataban de todas las maneras de acabar con el jefe, pero cuando se acercaban no disparaban, eran frenados por un tipo de escudo que los reducía a átomos. El jefe había logrado repeler a los Flad hasta el hangar. Volvería a atacar lanzando su lanza. Como un boomerang, daría una vuelta en U y al hacerlo los Flad cercanos fueron destrozados. Estos cayeron al suelo mientras
Sus cuerpos desaparecían aunque el arma también alcanzó a varios cazas que fueron infectados por el FLAD. Las aeronaves tratarían de despegar aunque les fue imposible. La lanza partiría a la mitad a los cazas con una facilidad que hasta Cortana se sorprendería. Cuando el ataque terminó, la lanza volvería al jefe. Este correría a toda velocidad junto a sus compañeros, donde los FLAD harían lo mismo aunque con una forma pura de más de 5 metros. Esta atacaría a los dos élites del grupo aunque estos a duras penas esquivaron el ataque. Al hacerlo, Atriox dispararía atrás de él matando a más FLAD en el proceso. Atriox, vamos, tenemos que acabar con ellos. ¿En cuánto tiempo están en operación los mini-halos? Cortana, ya casi, solo aguanten. Zel'Badam. No tenemos de otra, hay que seguir. El FLAD gigante volvería a atacar aunque segundos antes de hacerlo el disparo de un tanque junto con varios escuadrones de soldados lo detuvo. La forma FLAD recibió cientos de impactos, pedazos de su cuerpo salieron volando. Este gritaría y al hacerlo con uno de sus puños aplastó al tanque que fue destruido. De su espalda lo que parecía un tentáculo salió. Este empezó a escupir miles de formas que parecían de infección. FLAD estas irían a atacar a los soldados aunque estos se defendieron valientemente, acabando con muchos de estos aunque como otras veces la superioridad numérica enemiga los abrumó. Los FLAD lograrían incapacitarlos y infectarlos. El FLAD gigante volvería a fijarse en los super soldados aunque el sacrificio de aquellos soldados le dio el tiempo suficiente a Cortana y a Roland para activar el Halo. Jefe maestro. Bien, hay que sacar a todos estos monstruos de aquí. Con esas palabras dichas el jefe lanzó una estocada que partiría a la mitad al FLAD aunque sin detenerse volvió a dar otra. Esta abrió una brecha en la realidad que absorbería a los FLAD de todas las naves. Estos fueron mandados al espacio aunque el ataque del jefe no se detuvo y este atacaría al planeta. El poder de la lanza del dios Eldar causó la destrucción del mundo. Este explotaría en miles de pedazos no quedando nada de este y al hacerlo los FLAD se volverían las tontos. Tiempo en el que los halos fueron disparados, las naves infectadas fueron esterilizadas, los FLAD en el espacio fueron acabados, nada quedó de ellos aunque pronto se dieron cuenta de una verdad que le heló la sangre a todos. Miranda, no sabemos si esta gran amenaza fue completamente destruida, tenemos que seguir en alerta máxima. Didacta, solo gracias a que al morir sus navegantes no pudieron saltar a la disformidad es lo único que impidió que fueran a otros mundos. Miranda. Fue la mayor batalla que hemos tenido, aunque nos enfrentamos a naves del Imperio nos hicieron perder muchas naves más, casi quedamos diezmados. Jefe maestro, esto fue una trampa, el verdadero ataque de Abaddon acaba de ser lanzado, atacarán este mundo. Miranda, mierda, no puede ser si ese planeta cae. Didacta, se abrirá una brecha en la línea Maginot donde el caos podría entrar. Jefe maestro, tenemos que irnos ya. Roland, ya informe al comando, están desplegando a todas las flotas posibles, espero que lo lleguemos tarde. Miranda, bien, larguémonos de este lugar. Lugar desconocido, localización desconocida, sección 3 de la UNI. Esto va a ser muy corto, caballeros, este mundo corre peligro, si cae el caos podría entrar a nuestra galaxia hasta que tengamos listo otro mundo para desplegar. Y eso es sumamente difícil, más que cualquier otra cosa que hemos creado, por lo que no debe de caer a toda costa. Bien, pueden irse, hay que defender este mundo con todo. Capítulo 31 Actis. Esta historia solo busca entretener. Las franquicias de Halo y Warhammer 40K no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Acorazado pesado, clase devastador. Miranda, ¿en cuánto tiempo llegaremos a el planeta Roland? Roland, nuestra llegada se retrasó debido a la anterior batalla, aunque ya tengo todos los datos del planeta al que nos dirigimos. Didacta, bien, dinos todo sobre el mundo. Roland, este es el mundo, como ya saben tiene billones de habitantes, es un lugar sumamente importante ya que en él se encuentran los repetidores y más aparatos que permiten el funcionamiento de una parte de la línea Maginot. Miranda, ¿cuántas naves están en el mundo? Roland, en total hay 200.000 naves y más en espera, además de 3 billones de soldados. Plataformas de defensa orbital son 99.000, el mundo está fuertemente defendido. Miranda, ¿cuántas naves puede desplegar el enemigo? Roland. Pensamos que alrededor de 100.000 o menos, no sabemos con seguridad, pero vendrán naves de un gran calibre, por lo que nuestras mejores naves estarán en el lugar. Didacta, el no saber cuántas podrían llegar es un problema, ya que fácilmente podrían llegar más, sin contar a los demonios que ayudarán a la Legión Negra. Roland, ya se había contemplado eso. Didacta, tenemos todo pensando, aunque si aparece un príncipe demonio las cosas se complicarán aún más. Didacta, diezmarán continentes enteros antes de que podamos acabar con ellos. Miranda, comunícame con el planeta en este momento. Roland, ya están en línea, almirante, el presidente incluido, aunque lo que va a escuchar no le va a agradar. Richard,
Tienen que llegar lo más rápido que puedan. El mundo ya está siendo atacado por las flotas del caos, pero eso no es todo. Didacta, ¿qué? ¿Cómo que no es todo? ¿De que nos estamos perdiendo, Richard? Fortencho. La totalidad de los tiranidos están llegando por todas partes de la galaxia y se vieron atraídos a este mundo. Richard, el Imperio ya se está enfrentando a ellos. La mayor de la flota tiranida es más grande que las 3 flotas que habían llegado anteriormente juntas. Miranda, donde está localizada la mayor concentración de sus fuerzas, necesitamos disparar un Halo. Fortencho, lo lamento, pero no se va a poder, ya que además que no sabemos la localización exacta, tenemos que atraer a todos a un solo lado para poder hacer un único ataque certero y acabar con todos. Didacta, ya intentaron hablar con el emperador para hacer una tregua. Richard, así es, pero este no es el momento, tenemos que defender este mundo cueste lo que cueste. Miranda, bien, vamos a apresurarnos, llegaremos en poco tiempo. Fortencho. Los estaremos esperando. Así la comunicación se terminaría, donde la flota se prepararía para la inmediatamente batalla, preparando y cargando sus armas, así como de tener todos los sistemas en óptimas condiciones, y cuando ya estaba todo listo, la flota saldría de las carreteras estelares solo para ver a Actis en una gran batalla en todo el sistema, donde la flota tiranida que había llegado los superaba ampliamente en número. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, vaya, esta batalla sí que se ha puesto interesante. Roland dispara las carreteras estelares y prepara el demás armamento. Miranda, una batalla a niveles que casi igualan a la guerra Forerunner Flow, de esto sí me gusta. Roland. Hay que apoyar a nuestros compañeros, el deber solo acaba con la muerte, señores. En ese momento Roland haría que las carreteras estelares empezarán a ser moldeadas, y poco después estas, ya en control de la IA, atacaron los filamentos de física neural, irían mayoritariamente en contra de la flota tiranida. La mente enjambre al ver esto haría que sus naves se separaran, aunque la velocidad a la que las carreteras estelares avanzaron causó que fuera muy difícil hacerlo. Las naves del caos y de los tiranidos alcanzadas fueron despedazados y desintegrados cuando los filamentos se contrajeron. Las naves no pudieron escapar ante esto, y para que el daño fuera aún mayor, las carreteras estelares fueron imbuidas en partículas ionizadas. Estas, al destruir a las naves en miles de pedazos o cuando eran mandadas a otro lugar del tiempo y espacio, causaba que fueran desintegradas. Así la mente colmena no obtendría nada de biomateria para poder riser sus números. Acorazado del caos, espíritu vengativo. Marín del caos. Mi señor de la guerra, más naves nuestras acaban de llegar, aunque las naves tiranidas parecen no tener fin. Abaddon, dejen que jueguen sus cartas, al final este mundo caerá, es inevitable, sea quien gane el mundo está condenado, pero ahora quiero que lancen nuestros torpedos y preparen el disparo del revientaplanetas y la fortaleza negra. Marín del caos, como ordene mi señor de la guerra. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, esto es más difícil de lo que pensamos, pero no importa, al final terminaremos prevaleciendo como siempre lo hemos hecho. Miranda, Roland, ¿cómo va el escudo planetario? Espero que aguante todo el infierno que está por venir. Roland, el escudo y la línea Maginot están operando al 100%, no se preocupen, aguantará bien. Miranda. Hay que hacer esto, dispara los cañones de haz convergentes, tienen que ser suficientes para aniquilar a muchas naves y que nos den un pequeño respiro. Todas las flotas presentes dispararon sus cañones de haz convergentes, los finos rayos de color naranja atravesaron sin problemas los escudos de las naves del caos, adentrándose adentro de estas la antimateria desintegraba y hacía estallar todo lo que estuviera al alcance de estos. Las naves empezaron a sufrir pequeñas explosiones que poco tiempo después aumentaron hasta que una sola explosión terminaba por destruir a las embarcaciones enemigas, pero antes de eso todo era un caos. Las tripulaciones ni sabrían qué hacer, solo verían cómo los proyectiles atravesaban y desintegraban sus naves sin ningún problema. Las naves de los tiranidos eran las que más daños sufrieron por ese ataque, ya que al estar hechas de 100% materiales orgánicos, el armamento del Icexi las destruía más fácil. Los proyectiles atravesaron a las naves vivientes, el proyectil causó gran devastación en las naves que poco después empezaron a ser consumidas. La mente colmena con cada baja perdía biomateria que le impedía volver a hacer las tropas o naves. Acorazado pesado clase devastador. Miranda, bien, si nuestro armamento los desintegra hasta los átomos si ocupamos armamento nuclear. Didacta, la radiación acabaría con sus células y si mejoramos el misil aún más el daño, como por ejemplo con un virus, que el intentar consumir esa biomateria los aniquilen sería más destructivo. Roland, está bien, iré preparando sus misiles, debería de ser fácil. Miranda. Dispara el superláser que cubran el avance de los misiles, no quiero fallas.
En poco tiempo Roland lograría mejorar y equipar bien a los misiles así de todas las naves del ICEX y cientos de misiles nucleares y de luz sólida modificados saldrían disparados moviéndose erráticamente para así evitar los sistemas de defensa enemigos y atrás de ellos el superláser que al hacer contacto con las naves de la mente enjambre estas serían atravesadas de lado a lado desintegrándose la parte que fue alcanzada por el disparo y la que no pronto sufriría el mismo destino aunque una nave de igual tamaño que un acorazado imperial empezaría a perder potencia aunque para sorpresa de todos aunque estaba tremendamente dañada esta aún se mantenía en pie. Los cientos de misiles modificados cada vez estaban más cerca de las naves tiranidas que trataban de destruirlos con sus cañones de defensa aunque era difícil atinarles pero no imposible ya que varios proyectiles serían destruidos aunque cuando estos eran destruidos la radiación causada por estas armas hacía que las naves al estar hechas de materia orgánica empezara a desprenderse de las naves y esto sería seguido por cientos de explosiones más dañando y destruyendo a cientos de naves tiranidas. Causando un gran daño a la flota aunque ésta aún podía seguir peleando. Acorazado del caos espíritu vengativo. Abaddon, bien ha llegado el momento de jugar una carta quiero que los revientaplanetas abran fuego. Marín del caos, como ordene mi señor de la guerra que quiere que haga con la flota que está esperando nuestras órdenes. Abaddon, que esperen crear en poco tiempo una tormenta disforme que ni sus carreteras estelares ni sus dioses podrán quitarle será imposible escapar. Marín del caos. Entendido mi señor. Así la batalla continuaba con las naves del caos llamadas revientaplanetas apareciendo y disparando sus lasers capaces de como su nombre lo indica acabar con un planeta de un solo disparo y por órdenes de Abaddon el saqueador los tiros fueron disparos a las naves de mayor tamaño tanto del ICEXI como de los tiranidos cientos de disparos de color morado harían iluminar el oscuro vacío del espacio las naves como fragatas naves de escolta o cruceros ligeros lograron esquivar los disparos pero las naves de mayor tamaño no los tiros impactaron en los acorazados pesados y ligeros los escudos que eran casi equiparable a un planetario aguantaron solo algunos segundos del disparo desactivándose violentamente cuando esto pasó el láser empezó a calentar el blindaje donde las naves temblaron violentamente algunas debido a la potencia de estas y el disparo combinado con un generador de energía disforme causó que sus blindajes fueran atravesados así las naves cederían cayendo destruidas al igual que muchas naves tiranidas cuando las naves del ICEXI cayeron el disparo llegó hasta ellos al alcanzar a las naves causó que la energía disforme acabará con ellos mutando y destrozando a la materia orgánica de las embarcaciones. Pero como otro armamento las municiones se acaban y el disparo de los láser cesó muchas naves que se habían salvado empezaron a autorrepararse y otras no tendrían tanta suerte ya que fueron atacadas y acabadas el daño causado era en algunas naves considerable el blindaje había sido perforado 1 metro mientras que en otras naves los escudos habían explotado gracias a un fallo en su colocación evitando que se pudieran volver a activar por lo que rápidamente se priorizó la reparación de los sistemas importantes de las naves. Acorazado pesado clase devastador. Miranda, al parecer Abaddon no es el único que vino con más juguetes es una batalla de desgaste. Didacta. No habrá ganadores el que gane quedará destrozado por esta batalla pero aún con eso tenemos que dar todo para conservar este mundo. Roland, el almirante Lasky y el señor de los almirantes acaba de llegar ¿cuáles son sus órdenes almirantes? Lasky, que las naves capitales disparen sus alas de enfoque. Fortencho, pero primero disparen los cañones MAC todos los disponibles. Acorazado del caos espíritu vengativo. Abaddon, quiero que nuestros acorazados dejen de estar haciendo estupideces y disparen sus cañones Nova. Marín del caos. Les informaré lo más rápido que pueda señor. En ese momento la primera flota abriría fuego los cañones MAC avanzaron estos con su gran velocidad impactaron en la flota del caos y tiranida donde los escudos de vacío del caos demostraron ser verdaderamente resistentes aunque no eternos y en ese momento varias naves apagaron sus escudos gracias al sobrecalentamiento y si querían evitar ser chamuscados así las naves se quedaron sin sus escudos donde los demás proyectiles dieron de lleno causando que con la primera carga una gigantesca explosión sacudiera los cascos de las naves fueron atravesados gracias a la explosión de antimateria donde después de eso los proyectiles avanzaron mientras lo hacía todo compartimiento alcanzado era destruido nada se salvaría de esto así causaron que las naves empezaran a ser desintegradas por donde el proyectil había pasado avanzado sin descanso por la nave dejándola muy dañada. Acorazado pesado clase devastador. Didacta. Vuelvan a disparar los MAX y preparen los demás proyectiles. Miranda. Una vez que esta andada y la que viene sea disparar a preparen esos misiles. Roland. Bien almirantes abriendo fuego hay que aprovechar que los imperiales no están a rango o se encuentran cargando esos cañones Nova.
Así nuevamente los Max fueron disparados y nuevamente impactaron en la flota. Estos fueron mandados principalmente a las naves que habían perdido sus escudos. Así la primera carga devastó los cascos de las naves que dejó a merced de la segunda. Así mientras los proyectiles Mac avanzaron por las naves, estas iban cayendo, aunque las que más aguantaban eran los cruceros y acorazados, esto debido a su gran blindaje y que podían aguantar eso y más. Así gracias a eso solo las naves de menor tamaño eran las que caían de pocos tiros, las demás podían aguantar más tiros directos y seguir atacando como si nada, aunque no por siempre, ya que varios tiros directos causaron que varios cruceros ligeros cayeran destruidos por la gigantesca explosión. En ese momento los proyectiles Mac especiales fueron cargados, esto a la par de los cañones Nova del Caos, aunque a diferencia de estos los cañones de él y Zexi fueron los primeros en ser disparados. Estos avanzaron por el espacio causando diferentes reacciones en las naves que impactaban, aunque con los mismos resultados devastadores. Algunos proyectiles causaron un poderoso agujero negro que, modificando su trayectoria, succionó a las naves que, imposibilitadas de poder escapar, fueron succionadas dejando nada de ellas. Los siguientes fueron unos proyectiles que causaron una explosión parecida a la que creó el universo. Esta explosión arrasó a las naves dejando nada de estas, solo enormes agujeros donde antes habían naves, aunque en ese momento los cañones Nova imperiales abrirían fuego. De la gigantesca flota del caos, todas las naves con cañones Nova abrirían fuego. Los proyectiles avanzaron donde algunos causaron una explosión que por pocos segundos causó un calor igual a la de una estrella, aunque como Abaddon se lo esperaba pudo ver, soportaron esto, por lo que este vería a los demás proyectiles. Varios generaron un mini agujero negro parecido al de Elizexi, aunque este era menos poderoso, aunque igual de efectivo, ya que lograron succionar a las naves donde por la distancia estas no pudieron escapar siendo destruidas, aunque las demás que se encontraban lo suficientemente lejos para no ser destruidas enseguida aumentaron su potencia de la energía de vacío. Así gracias a esto las naves se salvaron, pero lo peor vendría cuando misiles vórtice estallaron. Estos succionaron a muchas naves los primeros segundos antes de que pudieran ser parados, causando más daño que todos los proyectiles anteriores. En eso la flota tiranida atacaría con sus masivos números, atacaron a todo lo que se movía. Sus cañones de bioplasma junto con sus torpedos impactaron en las naves y estaciones de defensa. Los disparos de color verde eran frenados por los escudos de Elizexi, mientras que las naves del caos eran atravesadas. Los proyectiles al principio no causaban nada a las naves, pero solo varios minutos después lo que parecían seres vivos muy diferentes empezaron a comerse el metal. Mientras lo hacían se multiplicaban más las naves del caos, al igual que las de Elizexi lograrían principio repeler esto, pero el número de estas cosas causó que fuera imposible. Así las bestias entrarían a las naves logrando destruirlas desde adentro. La flota tiranida acabaría con muchas naves de esta manera. La batalla era una verdadera masacre, miles de naves caían a cada minuto y no parecía detenerse. Acorazado del caos, espíritu vengativo. Abaddon. Bien, los estamos arrinconando, se están acabando sus opciones, disparen nuestras lanzas. Y si ahí las naves del caos recibirían las órdenes del señor de la guerra. Estos empezaron a disparar sus lanzas navales. Estos proyectiles tardaban en llegar 16 segundos a sus destinos. Gracias a esto se pudo probar un nuevo prototipo de cañón de partículas ionizadas. Estos cañones disparan más de 7000 rondas por segundo, explotando a varios metros de las rondas enemigas, haciendo que se destruyeran, aunque esto no evitó que los miles de disparos no llegaran a las naves de Elizexi, impactando violentamente en los cascos de las naves. Gracias a los cientos de disparos se podían sobrecargar los escudos, gracias a que eran rondas más pesadas y las naves estaban viendo atacadas por todos los frentes, causando enormes agujeros en los cascos de las naves. De esta manera cruceros acorazados sería perforado en sus motores, causando la pérdida de potencia de la nave, causando que explotara en 1000 pedazos después de algunos segundos. Desde el puente de mando los almirantes de la primera flota verían la batalla. Esta no parecía mejorar, los combates se daban por todos lados. Muchos pensaron que esta era la batalla que no iban a poder ganar, pero aún con eso todos verían al planeta que resistía a duras penas y no queriendo abandonar a todos los que confiaban en ellos causaría que sus ánimos volvieran a elevarse hasta los cielos. Cada nave, cada plataforma de defensa, cada soldado empezó a actuar atacando a los invasores que querían acabar con ellos, y su fuerza y determinación fue recompensadas cuando miles de naves del mundo astronave Eldar de Hieit aparecieron junto con naves Tau y del Faeron Akanabek para así apoyar a Elizexi. Acorazado pesado clase devastador. Hieit, estamos aquí para apoyarlos, no vamos a dejar que su mundo caiga, no podemos permitir que más inocentes mueran. Akanabek. Que quede claro que solo lo hago porque los necesito, si no los hubiera dejado solos. Bueno, ¿cuál es el plan de acción? Miranda. Disparar con todo y destrozar a estos infelices hasta que se larguen de aquí. Una semana después.
El combate ya se había prolongado una semana y este no parecía terminar, pero aún con todo eso el Icexi había logrado aguantar y ni los tiranidos ni las flotas del caos habían logrado atravesar sus defensas y descender al planeta, toda una gran hazaña que demostraba su poder, aunque eso estaba por cambiar. En ese momento las naves tiranidas, que ya habían sufrido muchas naves al punto de que su fuerza se redujo muy drásticamente, abrirían fuego. Los proyectiles de bioplasma, gracias a que eran lentos, les permitió atravesar algunos escudos de las naves de Helicex, y así estos explotaron. El plasma formado orgánicamente por la flota enjambre dio de lleno en las naves. Estas se empezaron a mover con cada impacto de estos, aunque las naves capaces de aguantar eso y mucho más apenas si recibían daños, aunque el peligro llegó cuando en algunas naves se empezó a detectar que el blindaje era consumido, y aunque el blindaje se reparaba y evitaba que esto avanzara, así como a la ayuda de centinelas, los miles de proyectiles que daban en las naves a cada segundo causaban que los droids no pudieran reparar todo a la vez. Así los disparos lograban pasar los escudos, logrando dañar a algunas naves. El daño aumentaría en algunas, que éstas perderían las placas de su blindaje, y con eso algunos proyectiles lograron impactar adentro. Así las enormes explosiones de bioplasma causaron estragos en las naves, donde algunas explotarían mientras sus restos eran teleportados a un lugar seguro. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, hay que disparar con todo lo que tenemos que acabar esta batalla lo más rápido posible. Hieit, es el todo o nada, hay que acabar con ellos ya. Akanabek, mis naves están esperando tus órdenes, solo dilo y abrirían fuego. Miranda. Ya llegó el momento de poner punto y final a esta batalla, acaben con todos, disparen. En ese instante los cañones de haz convergentes y los motores de torsión fueron disparados. Estos finos rayos despedazaron la quitina y el metal de las naves tiranidas y del caos, donde éstas, aunque podían aguantar varios segundos este armamento, después el disparo desintegraba sus naves, que caían desintegradas mientras el rayo avanzaba por el espacio causando la devastación. Los pedazos de las naves que se separaban daban en sus naves hermanas, lo que rápidamente causaba la desintegración de estas, aunque no fueran alcanzadas, dejando con eso naves en un estado deplorable, imposible de atacar, donde éstas, ocupando su velocidad sublumínica, impactaron en contra de las naves de Helicex y para así tratar de destruirlas, cosa que fue imposible, solo logrando dañarlas. Después del ataque de los cañones de haz convergentes, los cañones de masa, las lanzas Eldar y los cañones de las naves Necronas y los Teau fueron disparados. Los proyectiles de un color naranja, azul y verde impactaron en la flota hostil, causando una potencia sin inimaginable, despedazando el blindaje de las naves enemigas. Los proyectiles dejaban enormes agujeros que después causaban la desintegración de la nave. Así los tiros destrozaron a las naves, que caían en picada, y aunque las flotas enemigas contraatacaba con sus proyectiles, los proyectiles de Helicex estaban a un nivel millones de veces más avanzados, causando un daño mayor gracias a él. Armamento de Helicex que causaba la desintegración de las naves enemigas. Estas terminaron formando un campo minado que causaba que la maniobrabilidad fuera sumamente difícil. Así la flota del caos apenas si podía avanzar, donde los tiranidos eran los que las sufrían, ya que no estaba quedando biomasa suficiente para reponerse, por lo que la flota enjambre, en un último intento copiando una estrategia anterior, mandó a sus naves a colisionar en contra del planeta. Acorazado del caos, espíritu vengativo. Abaddon. Que las fortalezas negras salgan, es hora de que nuestras tropas aterricen y destruyan el mundo. Así de la disformidad 2 fortalezas negras saldrían. Estas fueron bendecidas por los dioses del caos. Así cuando abrieron fuego su cañón disforme creó un pequeño lugar donde podrían entrar las tropas. Con eso, y sumado a un virus informático disforme creado por un dios del caos que haría imposible el tratar de destruirlo, solo volar por los aires lo que estaba infectado para evitar que se propagaran. Así se desactivaría el escudo y todas las tropas enemigas lograrían entrar al mundo. Ciudad principal de el mundo, Ecumelópolis. Varios días después, la batalla sobre la Ecumelópolis era encarnizada. Las tropas del caos y las tiranidas avanzaban por todos los lugares para tratar de capturar los sitios importantes, siendo el principal la zona de control del repetidor. Los soldados de Helicex junto con sus aliados habían hecho una gran línea defensiva para frenar el ataque, encontrándose de frente con miles de millones de tiranidos y tropas del caos. Las trincheras empezaron a abrir fuego, las ametralladoras destrozarían las armaduras enemigas, aunque aún con todo continuaron avanzando. Los marines del caos mandarían a los cultistas como la carne de cañón, aunque estos caerían al instante cuando una bala los alcanzaba, generando que ellos y la poca armadura que tenían desaparecieran. Coronel, resistan, no tenemos que ceder esta pocosión, aguanten a toda costa. Drone, entendido señor, sin retirada. Marin, madre, perdona si no vuelvo a casa, lo siento. Coronel, ataqueen.
Sin apoyo de artillería o apoyo aéreo, los defensores del Lizexi atacarían ferozmente. Los disparos de los cañones pesados harían que enormes edificios se derrumbaran, calles enteras destrozadas. La arquitectura del mundo, que antes del ataque era única, ahora era una ruina. Los tiránidos empezaron a correr con todo, y mientras lo hacían, varios tiránidos del tamaño de un tanque disrarían. El proyectil verde alcanzó muchas pocosiones, acabando con la vida de Eldar Siteau, a la vez donde los necrones y soldados del Lizexi aguantarían más. La desorientación causada por ese ataque le dio el tiempo suficiente a muchos tiránidos el poder llegar. Estos atacarían a todo lo que vieron con lo que parecían garras, destrozarían torsos y arrancarían caras de soldados Tau y Eldars, por lo que al ver a estos individuos en sus posiciones se sacarían las escopetas. Los disparos de estas armas a corta distancia causó que sus cuerpos no aguantaran, siendo desintegrados. Así estos asaltantes fueron acabados. Yakal. Continúan llegando, quieren acabar con este repetidor cueste lo que cueste. Ungoy, los soldados de la Legión Negra nos han flanqueado, necesitamos apoyo. Coronel. Pronto llegarán los refuerzos, aguanten. Las tropas de la Legión Negra, que estaban acompañadas por cientos de demonios, asaltarían las trincheras de Elizexi. Los marines espaciales dejarían a un lado sus Boulte sacando espadas y pistolas Boulte. Así, junto a los tiranidos, atacaron las tropas de Elizexi. Se verían rodeadas, pero aún con eso lograron responder correctamente. Estos con sus espadas fueron a la carga. Una gran batalla se desató sobre la primera línea de defensa. Los soldados repartían estocada tras estocada. Estos partían a la mitad a muchos tiranidos y marines del caos que veían con sus espadas lograban cortar la armadura enemiga como si de mantequilla se tratara, aunque en eso los tiranidos y los marines del caos traerían a unos soldados especializados para acabar específicamente con ellos. Aquellos soldados se adaptaron a las tácticas y estrategias de sus enemigos rápidamente. En un segundo bloquearían las estocadas de todos los soldados y con su otra espada o Boulte dispararon. Ese lugar se convirtió en un baño de sangre que empeoró cuando 6 príncipes demonio aparecieron. Estos devastaron la Prims línea de defensa, causando que cayera por completo. Las tropas aliadas se replegaron a la segunda y tercera línea defensiva, aunque cuando lo hicieron algo pasó. El gobernador del mundo junto con todos los altos mandos en tierra fueron asesinados, pero eso no fue lo peor, ya que todos verían como el refugio Dimensional fue encontrado. Los tiranidos empezaron a atacar a los billones de civiles, consumiendo su biomasa, haciendo muchos más soldados, mientras que los soldados de la Cruzada Negra fueron aún peores, ya que desataron un ejército demoníaco que destrozó a los pocos defensores y asesinó y mutiló a todos, acabando con el 90% de la población. Los soldados se encontraban enojados, tristes y confundidos, ya que sus altos mandos fueron asesinados y los únicos que podían comandarlos estaban en el espacio peleando. Esta condición fue aprovechado tanto por los tiranidos como los soldados del caos, que atacaron con todo, logrando destrozar la segunda línea defensiva y logrando casi destruir la tercera hasta que la ayuda llegó. Jefe maestro, ¿quién es el líder aquí? Coronel, yo, señor, lo diría sin aliento. Cortana, Dios mío, le falta la mitad de su cuerpo. Coronel, lo siento, fallé, perdimos las líneas defensivas, mis hombres murieron por mi culpa, mi hermano, mi madre, todos murieron y ahora están por tomar la tercera línea defensiva. Jefe maestro, no fallaste, lograste rescatar a muchas personas, eres un héroe, gracias a ti aguantaron, ahora descansa, soldado, te lo mereces. Con esas palabras dichas el coronel moriría. Aún en la mayor batalla de la guerra fue enterrado con todos los honores posibles por sus soldados, y cuando terminaron volverían al combate con un nuevo líder. Zelbadam, bien, tenemos trabajo que hacer, lamento decir esto, pero el mundo está devastado, no sabemos en cuánto, pero es un gran daño. Tasbadum, tenemos que expulsar a todos nuestros enemigos, háganlo por todos los que estos desgraciados han matado. Atriox. Todos han perdido a alguien en el transcurso de esta batalla, pero si no hacemos algo trillones más morirán, así que preparen esas armas para la batalla. Jefe maestro, no habrá retirada si nos toca morir, que así sea, pero si tenemos que darles a estos idiotas nuestras vidas con tal de evitar que pasen nuestras defensas, entonces que pasen por un infierno para lograrlo, ataquen. Así el equipo de la muerte salió de su cobertura y junto a Prometeos dispararon mientras avanzaban los tiros de sus rifles y cañones antimateria. Coincidió con la llegada desde la órbita de esfinges de guerra y un masivo cañón ya conocido por todos, recibiendo energía desde la órbita por el acorazado. El cañón cargó su disparo y rápidamente un disparo de color amarillo se dio. Avanzó destruyendo la ciudad con un calor casi igual al núcleo del Sol. Así todo lo que alcanzó esta arma fue destruido, donde nuevamente se empezó a cargar, aunque no pudo volver a disparar, ya que los tiranidos y los soldados del caos atacaron con todo, y aunque se impidió el disparo, la IA de esta arma, ocupando la potencia que le quedaba y arriesgándose a explotar gracias al daño sufrido, dio un último tiro. Así, este disparo destruyó a los tiranidos que estaban atacando a la arma y los que estaban mucho más lejos, aunque a costa de que la arma fuera inutilizada y teleportada de regreso a la nave líder.
En ese momento el equipo de la muerte, aprovechando el caos generado, atacó. Los disparos de sus rifles desintegraron a los tiránidos que los estaban atacando, donde varios trataron de cortarlos con sus garras, aunque el equipo sin problemas contraatacarían. Estos, esquivando las garras, empezaron a disparar mientras lo hacían y velozmente le conectarían un poderoso golpe a estos, causando que sus puños atravesaran sus cuerpos, donde inmediatamente el jefe agarraría el cuerpo de uno de estos y lo lanzaría en contra de varios tiránidos, causando que estos lo atraparon, y al pasar Zel'Badam y Atriox dispararon un cañón antimateria, causando una gigantesca explosión. Después de eso siguieron avanzando, donde los Prometeo esquivarían un proyectil de una de estas bestias y velozmente, dando un gran salto, se pondrían arriba de ellos y vaciándole sus cartuchos causarían que la bestia cayera, no sin antes haber recibido una infinidad de disparos. Todos los soldados irían a atacar. Los tiránidos los verían, donde inmediatamente después un biotitán apareció. Este dispararía acabando con la vida de muchos soldados, lo que los obligaría a cubrirse, pero un soldado, viendo a lo lejos un gran cañón, decidió ir a por el este. Empezó a correr a todo lo que sus piernas le daban, esquivando a innumerables tiránidos y soldados del caos. Estos últimos, ocupando sus boulte, empezaron a dispararle. Los disparos causaban pequeñas explosiones que hacían tambalear al soldado, pero este, ocupando toda la voluntad que tenía, logró llegar y rápidamente se montaría en el arma. Al hacerlo abriría fuego. Los proyectiles empezaron a alcanzar no solo al biotitán tiránido, sino que también a los titanes del caos. La excesiva potencia del arma causó que el blindaje de los titanes fuera desintegrado. Los titanes, aunque atacaron con todo, les fue imposible acabar con el asado debido a un escudo. Así en poco tiempo los titanes caerían desintegrados, aunque cuando el soldado estaba cantando victoria aparecería Abaddon. Este, con la garra de Horus, lo atravesaría. El soldado vería cómo sus tripas se le salían del cuerpo, aunque con su último aliento activaría varias granadas, detonando, acabando con su vida y dejando algo dañado a el señor de la guerra. Abaddon: es hora de acabar con ustedes. Prueben el poder de los dioses del caos. Jefe maestro, no dejaré que destruyas el mundo. Así estos dos empezaron a correr, aunque en eso un príncipe demonio apareció, pero antes de que pudiera atacar fue detenido por una santa en vida. Esta le disparó con la pistola dada por el Sangheili y el disparo dañaría al demonio que fue a atacarla. El jefe pudo seguir atacando al señor de la guerra. Este bloquearía el ataque su espada con la lanza de Caine, aunque le costaría mucho, y al hacerlo con su pistola contraatacaría. Los disparos dieron de lleno en el saqueador, aunque no sufriría ningún daño. El jefe volvería a atacar, esta vez haciéndose intangible, aunque el saqueador retrocedió y un segundo príncipe demonio apareció. Este fue a atacar al jefe, donde esto chocarían sus armas con una velocidad, fuerza y agilidad nunca antes vista. La batalla era increíble. La pelea entre los dos seres causaría un estremecimiento en todo el planeta. El jefe, gracias a la lanza de Caine y su armadura que era indestructible, pudo seguirle el ritmo al demonio, que atacaba con todo lo que tenía. Sus estocadas chocaban en contra de la lanza del Spartan, que se limitaba a atacar, y mientras el demonio seguía atacando al jefe, los demás miembros de su equipo llegarían por ahí. Tras estos se subirían al demonio y rápidamente empezaron a disparar. Los disparos, aunque atravesaban su armadura, el demonio no sufrió grandes daños gracias al poder que éste poseía. Por lo que los demás miembros del equipo, de igual manera que el didacta hace mucho, crearían una espada, lo que causó que príncipe demonio al ver esto lo aventara lejos. Abaddon: ríndete, no tienes oportunidad, sirve para lo y gobernarás una parte de la galaxia. Jefe maestro: jamás lo haré, primero muerto. Abaddon: es una pena, acaba con él. Zel'Badam: nosotros vamos a acabar con este demonio. En ese momento estos volvieron a avanzar. El demonio igualmente avanzó y en poco tiempo sus espadas chocaron. El jefe esta vez no se contendría atacando con todo al príncipe demonio, donde este último solo se limitaba a esquivar sus ataques, aunque cuando atacaba lo hacía demasiado rápido, donde gracias los reflejos del jefe este alcanzaba a bloquear el ataque, costándole mucho, aunque para su suerte en una estocada que este había lanzado logró bloquear la espada del príncipe y con su lanza lograría darle más de 6 cortes que dañarían al príncipe demonio, aunque esto desató la ira del príncipe, que empezó a atacar con más furia, donde este empezó a ganarle terreno al Spartan, que apenas y con su experiencia podía seguirle el ritmo, aunque en ese momento miles de caballeros prometeos llegaron para ayudar al jefe. Así el jefe junto con sus compañeros fueron en contra del príncipe demonio, y mientras lo hacían un sinfín de demonios aparecieron, aunque estos morían de forma rápida debido a las armas que les daban una muerte verdadera. Así estos llegaron hasta el príncipe demonio, aunque en ese momento lograría liberar sus 2 manos, donde soltaría 2 golpes. El golpe fue directo en contra del jefe y los demás, donde estos lograrían esquivar el golpe por muy poco, aunque debido a la potencia de su puño se clavaría contra el suelo. Gracias a esto todos los miembros del equipo correrían contra el príncipe demonio. Los vería incapaz de poder hacer algo. Lo último que vio fue como una lanza cortaba su cuerpo a la mitad antes de que fuera devuelto al Inmaterum. Abaddon: gran batalla, pero esto ha acabado, su mundo está perdido, desplieguen el arma secreta.
En ese momento las fortalezas negras fueron a toda velocidad contra el mundo. Al pasar esto, varios precursores intervinieron frenando el impacto de estas. Atriox, tu plan ha fracasado, Abaddon, hoy fallaste en destruir este mundo. Abaddon. Yo no contaría con eso, observa. En ese momento una masiva grieta disforme se hizo presente y de esta 4 brazos procedentes de los 4 dioses del caos se posó sobre las naves. Los prometeos, que al principio lograron aguantar, al final perderían. Las fortalezas de piedra negra impactaron contra el planeta. El impacto de estas naves estremeció todo el planeta, un terremoto nunca antes visto. Las tropas que estaban en esa parte ni con sus grandes armaduras pudieron resistir este ataque. Los pocos que estaban lo suficientemente lejos para no morir al momento del impacto les esperó algo peor. Vientos de una masiva temperatura acabaría con sus vidas. Los soldados darían gritos de dolor al ver cómo sus huesos eran visibles para poco después todos fueran evaporados cuando depósitos de antimateria estallaron. Sumados a la explosión, la fortaleza negra continuó atravesado el planeta generando un cráter de cientos de kilómetros. Los edificios, muestra del enorme poder del Licexi, se harían polvo. Trillones de toneladas de lava inundaron todo hasta llegar a la superficie debido a la fuerza titánica del impacto. Las placas continentales se movieron tanto que causaron el colapso de miles de niveles de la Ecumelópolis. Todo esto se extendió por todo el planeta, no dejando ningún sobreviviente. Solo algunos pocos lograban sobrevivir para ver el infierno en que se había convertido su mundo. Las fortalezas hechas para aguantar todos los desastres imaginados por las mejores mentes sucumbieron ante la abrumadora fuerza de la fortaleza negra potenciada por los poderes ruinosos. Las principales bases que defendían el planeta fueron destruidos. Nada sobrevivía a este infierno en la Tierra, aunque esto apenas empezaba. Los generadores y las demás puedas de tecnología que daban sustento a esa parte importante de la línea Maginot empezaron a caer y con cada uno la línea de defensa de Elizexi se iba debilitando. El equipo de la muerte y todos en tierra, incluidos el Faeron Necron, pudieron echar la risa de los dioses del caos, una risa que solo fue escuchada cuando Cadia había caído. Aún con eso los almirantes presentes se las ingeniaron para sacar a todos los soldados posibles por el ahora inestable teletransporte. Con eso muchos soldados y civiles serían rescatados, pero al pasar eso el planeta se partiría en 1000 pedazos. Las fuerzas enemigas ahora tenían vía libre para entrar y atacar a los mundos importantes de Elizexi. Con eso lo que quedaba del ejército de Elizexi empezó la retirada, mientras Abaddon se adentró con más naves al interior del territorio de Elizexi. Las naves tiranidas tratarían de hacer lo mismo, pero al perder la nave que les permitía saltar fue destruida, por lo que un gran dañado acorazado dispararía su mini Halo que había logrado reparar, acabando con todos los tiranidos. Así estos se retiraron a la Tierra. Al principio fueron recibidos con grandes aplausos, pero poco después, al ver cómo habían regresado, entenderían todo. Pero en lugar de empezar a correr y tener miedo, todos en la Tierra y el sistema solar empezaron a ayudar a los soldados y alistarse en el ejército. Esta guerra estaba por escalar a otro nivel, ya que, como se dice en esta galaxia, solo existe la guerra. Capítulo 32. La reunión. Sistema solar, planeta Tierra. Varios días habían pasado desde la destrucción del planeta Actis y en la Tierra las cosas estaban lejos de estar tranquilas. Trillones de soldados se movían de un lado para otro, fortificaciones se hacían a cada hora y flotas de naves masivas llegaban al mundo capital para defenderlo de cualquier ataque. El comando, los almirantes de la primera flota avanzaron por los grandes pasillos mientras veían cómo los presentes caminaban de un lado para otro hasta que llegaron a una puerta cerrada. Los almirantes sacarían un objeto especial que pondrían en la puerta haciendo que ésta se abriera y continuarán su camino hasta la mayor sala juntas del mundo. Richard, bien, ya estamos todos aquí, así que podemos iniciar, diría esto mientras sacaba un aparato del tamaño de su mano. Mendicant Bahías. Todos saben que la pérdida de Actis fue la mayor pérdida en toda nuestra historia desde la guerra Forerunner Flood, pero es momento de demostrar nuestra verdadera fuerza. Al terminar de hablar, varios soldados entrarían. Todos se sorprendieron de verlos. Los uniformados avanzaron hasta el centro de la sala donde mostrarían 2 transmisiones. Mendicant Bahías, hace no poco hemos contactado con el emperador Muchos Mundos Astronave y con el rey Silente Necron para así hacer una alianza para destruir a el caos. Richard. Caballeros, esta es la fase más crítica de nuestra guerra, pero vamos a mostrarles a todos nuestros enemigos que si nos quieren aniquilar les vamos a hacer pasar por el mismísimo infierno para lograrlo. Disparen. Todos voltearon a ver la transmisión. En esta se veía como un Halo y un misil aparecieron en 2 sectores específicos de la galaxia. El Halo apareció en el sector Octarius, una saana de guerra de los tiranidos y los orcos. Desde el arca recibieron la confirmación del presidente, así activando el índice se disparó el Halo. El disparo alcanzó toda la zona de guerra. Los orcos y los tiranidos fueron acabados al instante. No quedaría nada de este lugar. A la par de eso el misil saldría del desliespacio y al hacerlo inmediatamente detonó. Este generó tal cantidad de fuerza destructiva que se vería a muchos años luz. La detonación destruyó muchos mundos demoníacos con posiciones estratégicas para el caos. Mendicant Bahías.
Solo es cuestión de tiempo para que los preparativos para desplegar los mundos escudo llenos de pilones de piedra negra, con eso el caos será derrotado y muy poco para acabar con la amenaza orca. Richard, esta reunión aquí ha terminado, pueden retirarse, mandaremos a soldados a la reunión, pueden irse. Así el presidente Richard se iría de ella sala junto con la primera flota y su flota escolta al mundo donde se iban a reunir todos. Planeta desconocido. La primera flota llegaría hasta su destino encontrándose con miles de naves del Imperio Necron y mundos astronave. Todos estaban preocupados de quién podría cometer la primera estupidez, aunque rápidamente todos se tranquilizaron y irían al lugar donde los líderes irían a hablar sobre una posible alianza. Emperador, bien, todos están aquí, así que ¿por qué no acabamos con esto? Richard. Bueno, para empezar, gracias por venir. Estamos todos aquí para discutir los términos para una alianza. La amenaza tiranida y del caos es hasta ahora la mayor y ponen en peligro a toda la vida. Starek, ¿qué te hace pensar que haríamos una alianza? Nosotros sobreviviremos a todo esto. Richard, sé que buscas regresar a un cuerpo de carne y hueso. Nosotros podemos ayudarte a conseguir eso. Somos iguales tecnológicamente, podemos darles los mejores cuerpos que quieran y con ayuda de nuestros dioses devolverles sus almas. Starek, esto es demasiado bueno para ser verdad. Como sé que no es una trampa. Richard, somos dadores de vida, la creamos y la protegemos, eso es el manto de la responsabilidad. No somos como los ancestrales que les dieron la espalda. Estamos tratando de que por fin haya paz en esta galaxia y poder volver a la nuestra. Starek, me lo pensaré. Richard. Usted, emperador, no tengo que decir nada, ya conoce nuestros planes. Estamos cerca de hacer la cura que salvará a su especie. Les daremos motores Desli espaciales, son mejores que los disformes y ya no tendrán que ir por la disformidad. Didacta, lamento interrumpir, pero estamos siendo atacados tiranidos y orcos. En eso millones de orcos descenderían al planeta junto con los tiranidos en busca de consumir todo por parte de los tiranidos y el tener una gran pelea por parte de los orcos. Y en ese instante todos los soldados presentes empezaron a defender el lugar. Los tanques fueron los primeros en avanzar junto con los titanes Eldar, Teau, Imperiales Hunter y las esfinges. Estos desatarían todo su poder de fuego en inmensas explosiones que causaron que el lugar en donde se encontraban temblara, donde centraron sus ataques en los millones de soldados y tanques orcos y tiranidos que les empezaron a disparar desde líneas de trincheras hechas de una manera muy apresurada. Todos los soldados se alistaran para atacar en cuanto se les diera la orden. Mientras eso pasaba, los tanques volvieron a disparar mientras sus tiros eran devueltos por los enemigos, causando una destrucción sin igual en el campo de batalla, donde los tanques de Lizexi y los que no se sabía si considerar aliados destruían con disparos precisos a los chatarra tanques y tiranidos especializados. Esto gracias a la CIA y sus excelentes pilotos, donde los tiros eran menos precisos, aunque aún con todo eso estos lograron encender en llamas algunos tanques aliados que ardían en llamas imposibles de apagar y muchos se desintegraban y teletransportaban a otros lugares. En ese momento, mientras los tanques destruían todo a su paso, los titanes y esfinges empezaron a disparar. Sus poderosos cañones desintegraban. Destrozaban a enormes grupos de enemigos con un solo tiro. Sus masivos cañones tenían la potencia suficiente para acabar con un tanque sumamente blindado. Con eso los titanes le abrieron paso a la infantería, donde los supersoldados y mejores soldados de todos los bandos fueron los primeros en avanzar. Su masivo número, que a cada hora aumentaba debido a las naves que llegaban, causaron la destrucción entre los enemigos. Los Prometeo, con sus armas que a un Spartan como el jefe maestro le costaba portar, empezaron a disparar. Los tiros destruían las cabezas de los orcos que se asomaban. Así, con esto los marines espaciales Prometeo y los Spartans causaron caos en las filas enemigas. Estos avanzaban como si los disparos no existieran. Las armaduras de estos aguantaban todos los tiros de sus rifles, donde varios Prometeo y Spartans pararían de avanzar, donde estos, ocupando una ametralladora pesada, abrirían fuego. Los disparos destruyeron un gran vehículo orco que los estaba fastidiando, donde los tiranidos al verlos centraron sus ataques en ellos, donde pudieron ver cómo sus disparos, aunque causaban algunos milímetros de perforación, los soldados no morían, donde solo habían logrado acabar con soldados normales, aunque antes de que pudieran pensar o decir algo más estos fueron borrados de la existencia. Jefe maestro, estamos peleando mejor que antes. Rtasvadum, esta alianza sí que es muy beneficiosa. Atriox. Venga, avancemos, hay que acabar con ellos rápido. Así estos atacarían las posiciones enemigas, donde ocupando sus espadas de luz sólida estos empezaron a masacrar a los orcos y tiranidos. La luz sólida cortó a la mitad a los soldados enemigos. La armadura cedía por la gran fuerza empleada. Así una línea enemiga había caído, donde rápidamente las tropas y el equipo empezaron a avanzar hasta la fortaleza, donde en ese instante varios Wourdan junto a los mejores soldados Prometeo y un primarca que había llegado por órdenes del emperador causaron que la
moral de todos aumentara, así estos abrirían fuego contra los enemigos. Varias formaciones grandes de enemigos fueron tomados por sorpresa la repentina aparición de esos soldados, causando que estos encontraran la muerte siendo atravesados por la lluvia de proyectiles, cayendo muertos al instante. Así el equipo del jefe junto con varios escuadrones de Spartans y marines espaciales primaris avanzaban por el caos que era el campo de batalla. Así mientras avanzaban estos empezaban a disparar a los soldados de la mente enjambre y tiranidos que encontraban donde Atriox ocuparía su gran fuerza para destruir un vehículo que está siendo controlado por un orco. Así gracias al golpe el soldado sería mandado a volar donde los primaris dispararon sus rifles a una agrupación de tiranidos que encontraron donde estos se defendieron con garras y dientes, aunque estos fueron cayendo poco a poco gracias a los soldados, pero en ese instante varias naves tiranidas que lograron pasarlas. Naves enemigas en poco tiempo empezaron a soltar a miles de tropas del enjambre, algunos igual o más grandes que un Spartan. Jefe maestro, esto no es bueno, estos tiranidos están comprando tiempo. Zelbadam, quieren consumir todo el mundo. Rtasbadum. Pues es mejor que nos apuremos. Así mientras estos avanzaban sin oposición, los miles de tiranidos de la mente enjambre empezaron a disparar sus armas donde para sorpresa de Cortana estas variaban de diseño, no solo de bioplasma sino que también eran diseñadas específicamente para tratar de acabar con ellos, aunque los individuos más grandes y que parecían torpes disparaban un tipo de munición más letal, aunque esto no impidió que los Spartans y demás soldados siguieran avanzando los miles de impactos sobre el escudo de un Spartan o a los escudos que se les había dado a un marín espacial apenas y causaban daños donde según una IA estos podían estar horas o incluso días aguantando estos disparos como si nada. Así con ayuda de los Spartan, marines espaciales y los tanques las tropas empezaron a ganar terreno donde los tiranidos cada vez estaban más reducidos. Gracias a esto el equipo del jefe pudo recibir más refuerzos. Cortana, tenemos más ayuda caballeros. Marín espacial, ya era hora. Atriox. Tenemos que aguantar hasta que se termine ese diseño. Rtasbadum, bien, hay que darlo todo. Todos los tanques y soldados con armamento pesado abrirían fuego contra las posiciones de las tropas enemigas y cuando los proyectiles empezaron a impactar los orcos tardarían algunos minutos en reaccionar, tiempo en el que todos los tanques aeronaves empezaron a masacrar a los orcos, por lo que estos mandarían a sus mejores soldados para hacer retroceder a esos soldados. Los cientos de orcos empezaron a correr a las posiciones de los ahora aliados siendo recibidos por una lluvia de balas. Empezando a caer uno por uno, aunque varios lograrían llegar, estos estaban recubiertos por un metal que los orcos creían que repelís todos los disparos, así estos empezaron a repeler casi toda la munición que les impactaba. Brut, yo me encargo de estos idiotas. Marin. Acabalos, grandote. El soldado Brut le tendería una emboscada a los soldados orcos saliendo por sus espaldas y antes de que pudieran reaccionar el Brut ocupando un rifle que casi era un cañón, el soldado empezaría a disparar donde los orcos, aunque aguantaban todos los impactos, esto lo hacían con dificultad donde su blindaje poco a poco era desintegrado y cuando los orcos vieron eso irían contra el soldado lo más rápido que podían, por lo que el Brut sacaría su arma cuerpo a cuerpo y con un poderoso golpe haría retroceder a varios orcos que serían rematados por varios Ungois, aunque después de algunos minutos un orco le lograría quitar su arma gracias a una granada y ni corto ni perezoso el Brut ocupando sus puños le empezaría a conectar golpe tras golpe donde el blindaje del orco era destruido, empezando a retroceder y de un poderoso golpe el Brut le arrancaría la cabeza al orco gritando como signo de victoria, aunque pronto vería sus heridas, estas habían sido muy letales. Sus compañeros verían esto y irían a ayudarlo, pero cuando llegaron el soldado se desplomaría cayendo muerto al suelo. Marin, mierda, necesito un médico, dijo con mucha preocupación. Marin espacial, está muerto, déjalo descansar, murió honorablemente, tenemos todavía una batalla que ganar. Marin, está bien, acabemos con estos orcos y tiranidos. Jefe maestro, el Didacta y Miranda acaban de llegar. En ese momento el Didacta y Miranda Kiss aparecieron, estos irían contra los 4 mejores soldados tiranidos que habían sido mandados por la mente enjambre. Miranda ocuparía unos antebrazos Echoes de aleación Forerunner para bloquear todas las estocadas, todos los soldados que estaban cerca de ellos veían la pelea. Miranda Kiss estaría bloqueando todos los ataques de los tiranidos, estos ocuparían lo que parecía un gran empujón con poderes psíquicos para tratar de desconcentrarla y matarla, aunque cuando lo hicieron Miranda no se vería afectada y se mantendría en su lugar, así ésta sacaría su cuchillo de luz sólida para acabar con esos tiranidos.
Está ocupando si cuchillo iría contra los tiránidos. Estos tratarían de esquivar o bloquear los ataques, aunque al ser pequeño el cuchillo de alrededor de 45 centímetros les era imposible, por lo que un tiránido fue apuñalado con toda la fuerza del almirante. El cuchillo traspasaría su armadura, que estaba hecha de quitina. El cuchillo y su mano atravesarían al tiránido, que todavía consciente trataría de matar al almirante con una de sus espadas, pero está ocupando su otra mano le daría un golpe en la cabeza. Su cabeza sería separada de su cuerpo mientras la almirante tenía su mano metida en la cabeza del difunto tiránido. El otro trataría de replegarse, aunque los soldados no lo dejarían escapar para traer a más soldados, por lo que Miranda le dispararía en sus piernas, cayendo con sus piernas desintegradas, aunque lo que lo sorprendería sería escuchar que se lo llevarían. Pataquela Uenaí lo interrogara, esto gracias al anterior tiránido que se habían llevado. Roland, veamos cómo le va al didacta. Miranda, los hará sufrir. Los tiránidos que estaban atacando al didacta trataban de todas las maneras de hacerle algo de daño, aunque esto era imposible. La armadura del Forerunner era capaz de aguantar explosiones nucleares. Los cortes de sus espadas orgánicas eran como tratar de tapar el sol con sus manos. El didacta, ya cansado de jugar con los tiránidos, ocuparía su traje para inmovilizarlos y sin piedad alguna arrancaría las extremidades de los tiránidos en chillido que se podían escuchar a cientos de metros. El didacta arrojaría los cuerpos moribundos de los tiránidos donde estos chocaran contra Atriox, que estaba llegando. Vería los cuerpos de los tiránidos que trataban de atacarlo. Despidió ignorar esto todo. Seguirían su camino aplastando a los tiránidos. Didacta, vamos a hacer una demostración de nuestro poder. Miranda, ve, yo te cubro. Didacta. Muy bien, hay que acabar con esto. Así el didacta saldría donde empezó a correr a una gran velocidad, y mientras lo hacía el didacta sacaría sus espadas que le había dado el caballero gris donde empezó a correr. Así los tiránidos empezarían a dispararle, aunque el Forerunner era demasiado rápido, esquivando todos los disparos donde con su espada empezó a cortar a la mitad a todo lo que se moviera. Donde al ver a un biotitán algo pequeño saltaría arriba de él, y antes de que pudiera el biotitán defenderse, el Forerunner empezaría a cortar a el biotitán por la mitad. Así en poco tiempo aquel titán tiránido fue destruido, aunque antes de que el didacta pudiera avanzar lo que parecían antiguas cápsulas de inserción orbital impactarían, aunque estas eran mucho más grandes que una normal. Jefe maestro, genial ahora que desplegaron los tiránidos de sus naves. Atriox, espero que sea algo interesante. Cortana, atentos, ya están por salir. Grievous. Sea lo que sea, hay que estar preparados para lo peor. Así en ese instante de las cápsulas saldrían soldados tiránidos. Estos soldados tiránidos, que se veía muy bien la distinción entre distintas razas y tamaños, empezarían a atacar donde estos ocuparían diferentes tipos de armamento, aunque destacaban los rifles con municiones de seres vivos y que escupían ácido, donde los que portaban estas municiones eran más grandes que un Spartan, aunque más torpes. Zelbadam, ¿qué tipo de raza es esta? No hay registros sobre ellas en ninguna parte. Rtasbadum, tal vez estos malditos tiránidos los han hecho para tratar de acabar con nosotros. Jefe maestro. Basta de charlas, hay que acabar con todos los enemigos. Así el equipo de la muerte junto con el didacta y algunos marines espaciales primaris empezaron a atacar a los tiránidos. Así estos empezaron a correr contra ellos, donde los enemigos empezaron a dispararles, aunque los tiros no les hacían nada debido a la armadura y escudos, por lo que el equipo de la muerte y compañía empezarían a disparar debido a que tenían poca armadura. Con cada tiro que les impactaba estos resultaban severamente dañados. Así mientras se acercaban soldado tras soldado caía al suelo, aunque debido a la mente enjambre estos no podían ni siquiera escapar o pensar en algo para atacar, por lo que siguiendo la voluntad de la mente colectiva siguieron atacando, aunque todo tenía el mismo resultado. Solo armas de bioplasma tan poderosas como la de los soldados de élite o de un tamaño casi al de un biotitán eran capaces de empezar a bajar sus escudos y llegar incluso a matarlos, cosa que era imposible para las que ellos tenían. Cuando la distancia entre estos se acortó demasiado, el equipo sacaría sus espadas de luz sólida, espadas tierra junto con pistolas. Así estos empezarían una danza de muerte destripando a todo lo que se moviera. El jefe maestro era el más letal, ocupando su pistola junto con la lanza de Caine destripó a varios tiránidos que trataron de atacarlo, donde uno más grande que el jefe agarraría la espada de un élite muerto junto con su rifle. Así empezó a disparar contra el jefe, aunque los disparos eran apenas efectivos contra él, por lo que el jefe, volteando a ver a aquel tiránido, le lanzaría su lanza. Atravesó al tiránido, que terminó sumamente dañado, por lo que el jefe correría hasta él y agarrando su lanza haría un único movimiento que terminaría al tiránido. En eso el emperador junto con todos los primarcas aparecieron estos junto al didacta Miranda Kiss, el rey silente y más atacarían a los soldados enemigos, aunque la batalla duraría muy poco, ya que el emperador de un gran ataque psíquico causó la devastación en la mitad del
planeta acabando con todo lo que estuviera a su camino. El rey silente ocupando tecnología arcana causó que todos los tiránidos fueran consumidos por una gran explosión de antimateria que combinado al armamento de Elixexi se aumentó más la potencia, aunque en ese momento el gran caudillo orco Gazkulma-Guruk-Traka apareció donde fue a atacar a todos ellos, pero su ataque fue parado por un escudo psíquico del emperador. Gazkulma-Guruk-Traka, soy el señor de la guerra Gazkulma-Guruk-Traka y hablo con la palabra de Dios. Soy el profeta de Davaag, y mundos enteros arden en las huellas de mis botas. Didacta, dime emperador, ¿ya está listo eso? Emperador, fue más fácil de lo que pensé, aprieta el botón y acaba con esta inmunda plaga. Miranda, bien, acabemos con los orcos de una vez por todas. Starek, quiero que qué tan efectiva es esa arma suya, activen el botón de una vez. Gieit, espero que no pase nada malo. Así Miranda apretaría el botón, activaría los anillos Halo que estaban por toda la galaxia, causando que se activaran y dispararan. El disparo de los anillos alcanzó a toda la galaxia iluminándola millones de veces, aunque este disparo era diferente ya que solo afectó a los orcos. El disparo causó que estos fueran destruidos hasta un nivel que era imposible que volviera a soltar esporas para que naciera otro. El disparo alcanzó al caudillo, que vería cómo sus chicos eran reducidos a menos que átomos. Al ver todo se sentaría en una piedra y poco después fue desintegrado, no quedando nada de él. Así los orcos fueron finalmente derrotados. Después de eso todos los soldados fueron teletransportados a sus naves y momentos después un segundo disparo, esta vez del compositor, acabaría por completo con los tiránidos. Richard, esta guerra eterna está por llegar a su fin. Con ayuda del emperador todo será mucho más rápido. Miranda, vamos a lanzar nuestros últimos ataques para que hagamos la última gran batalla cuando llegue el momento. Starek, bien, ahora nos retiramos. Mientras ustedes hacen eso, nosotros junto con algunas flotas suyas trataremos de atraer a toda la flota tiranida a un solo lugar. Emperador, buena suerte a todos, ahora muévanse. Capítulo 33. Drukhari. Con la primera flota en el mundo astronave de Gieit. La líder del mundo astronave se encontraba caminando por los extensos pasillos, pasando por una ventana que daba de lleno a las naves de la primera flota, sintiendo una extraña sensación al verlas, pero aún con eso continuó avanzando hasta llegar a una sala de conferencias, sentándose en el centro de esta. Solo algunos minutos después los almirantes llegaron, por lo que la líder Eldar les diría a sus guardias que trajeran un maletín especial. Gieit, gracias por venir, en unos minutos mis guardias traerán algo importante. Miranda, bien, ¿cuál es el asunto importante del que quiere discutir? Y debe de ser algo sumamente importante ya que la seguridad es 6 veces más. Gieit, bueno, ahora que el rey silente está ocupando ese mapa en 3D de la galaxia para ir arrinconando a los tiranidos, se me ha ocurrido un plan que podría ser el mejor. Didacta, muy bien, vaya al grano, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Y con gusto lo haremos. Gieit, bueno, son 2 planes, pero el más importante es sobre traer de vuelta a nuestro dios Kaine. Traigan en maletín. Los guardias avanzaron hasta estar enfrente de todos, donde posteriormente abrirían el maletín y en se encontraban todos los fragmentos del dios de la guerra Eldar. Didacta, traerlo de vuelta será un gran plan, nos ayudará a pelear mejor, aunque ¿cuál es el pero? Gieit, qué astuto es Didacta, el pero es que si lo hacemos el dios del placer se dará cuenta y lanzará un ataque inimaginable o atacará directamente al portador o cosas miles de veces peores. Miranda, en resumen, quiere que uno de nuestros soldados sea el elegido ya que no sería detectado, eso causará a su vez su muerte. Gieit, no necesariamente con ayuda de sus dioses podemos hacer que un soldado obtenga los poderes de Kaine, aunque tendría que ser alguien especial ya que nuestro dios tratara de consumirlo o apoderarse de él. Miranda, creo que ya tengo al soldado indicado para eso, uno que nunca cederá ante las tentaciones de ese dios. Didacta, ¿estás segura? No sabemos qué puede hacer ese dios. Miranda, mi madre ha confiado en él durante mucho tiempo y si ella lo ha hecho, yo también, que empiecen con ese proceso. Gieit, muy bien, gracias por darnos esta oportunidad, les aseguro que no se arrepentirán. Eldar, mi señora, lamento interrumpir, pero tenemos 2 problemas muy grandes. Gieit, ¿cuál es el problema? Eldar. Bueno, lamento decirle que los 10 mundos cercanos están siendo atacados por los tiranidos. 3 ya han caído, aunque tropas necronas y del Imperio ya están respondiendo con los motores Desli espaciales pudieron llegar. Didacta, ¿y cuál es la segunda noticia que quiere decir soldado? Eldar, naves de los Drukhati han aparecido muy cerca de nosotros y nos empezaron a atacar. Eso no es todo, creemos que naves tiranidas se están acercando. Miranda, todos a sus puestos de combate, vamos a empezar a pelear. Didacta, manden a el jefe a ese lugar, que solo pocas naves se enfrenten a los Drukhari y las demás esperen a los tiranidos.
En una nave clase Fortaleza. Oficial, señor, recibimos una orden del Didacta, quieren que avancemos para atacar a los Drukhari. Príncipe, muy bien, ya escucharon todos, avancen, tenemos que destruir a estos desgraciados. Oficial, aumentando toda la potencia. Preparando armas, todo listo para disparar cuando lo ordene. Las naves clase Fortaleza son las mejores naves aparte de las naves insignia que una flota puede tener. Esto se demostró cuando las naves de más de 40 kilómetros avanzaron. Estas se toparon de frente con las naves de los Eldar oscuros. Los primos corruptos de los Eldar no dudaron en abrir fuego en contra de esas naves. Las lanzas fantasmas de los Drukhari estaban alimentados por energía oscura, así debido a la poca distancia estas impactaron con el doble de potencia que las lanzas de las demás especies. Los impactos revelaron los escudos de las naves clase Fortaleza. Aunque los escudos estas aguantaron este infierno, los Eldars oscuros no lograron comprender cómo esto era posible, ya que la cantidad de disparos ya hubiera acabado con varias naves imperiales. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando las naves clase Fortaleza empezaron a disparar en contra de ellos. Los proyectiles de masa ligera impactaron en las naves de los Eldars oscuros debido a que la distancia no era tanta. Los disparos impactaron con una potencia superior. Los disparos lograron traspasar como si nada los escudos enemigos, dando de lleno en el blindaje con una potencia de cientos de megatones. Con los impactos un enorme agujero se formaba, este desintegró todo a su camino. Las naves enemigas verían esto, pero aún con eso no retrocedieron. Más impactos dieron en las naves enemigas. Los disparos causaron que naves enteras explotaran en cientos de pedazos. De las naves enemigas solo quedó polvo, aunque las naves que quedaban no se iban a rendir. Nave clase Fortaleza. Príncipe, bien, dame un informe detallado. Oficial, acaban de lanzar torpedos, señor. Príncipe. Que nuestras naves de artillería se encarguen. El enjambre de naves de artillería junto con cazas salieron gracias a que cada nave podía portar millones de naves. El número que fueron a atacar a los Drukhari fue tanta que era imposible contarlos. Las naves avanzaron encontrándose con los torpedos de los Drukhari. Las naves dispararon sus cañones principales. Los miles de disparos precisos causaron que los torpedos de los Drukhari, aunque más rápidos y poderosos que la contraparte imperial, fueran destruidos. Aunque con cada explosión miles de naves de artillería fueron destruidas, aunque rápidamente eran sustituidas por más. Las aeronaves llegaron hasta las naves enemigas, así rápido dispararon su armamento. La combinación de tanto armamento causó que las naves enemigas explotaran o fueran partidas a la mitad, aunque las últimas naves enemigas en sus últimos segundos lanzaron módulos de asalto empalador que llegaron hasta el acorazado y junto a la telaraña, donde estos empezaron a avanzar hasta donde estaba el jefe. Zelbadam, señor, aquí vienen. Didacta, tenemos que aguantar estos fenómenos, no pueden llegar hasta donde está el Spartan. Miranda, por nada del mundo tienen que atravesar esta puerta, todos los que lo intenten deben de morir. Atriox, bien, ya escucharon, disparar en a todo lo que se mueva. Tasbadum, contacto. Miranda / Didacta. Abran fuego. En eso un gran grupo de Drukhari aparecieron y estos empezaron a correr por el pasillo. Los disparos después de eso no se hicieron esperar. El disparo de ametralladoras pesadas empezaron a zumbar sobre sus cuerpos, aunque los Drukhari las esquivaban de una manera que parecía danza. Aunque aún con todos los disparos los alcanzaron, cuando un proyectil alcanzó a varios de estos sus cuerpos fueron atomizados al instante. Nada quedó de estos, pero sus compañeros, al verlo, en lugar de tratar de retroceder, continuaron avanzando y con eso más Drukhari cayeron, aunque al final estos lograron llegar a la distancia donde sacaron sus armas cuerpo a cuerpo. Estos atacarían a los defensores. Un Drukhari lanzaría un ataque a la cabeza de Miranda, pero esta sin problemas la esquivó y le lanzaría una estocada, aunque la Drukhari congelaría su mano. Drukhari, jaja, serás mi esclava por el resto de la eternidad y cuando me canse de ti te convertiré en un anillo. Miranda. No lo creo, maldita perra. Al instante de decir eso, Miranda rompería el hielo y la Drukhari no pudo hacer nada, ya que el ataque la cortaría a la mitad. Su cuerpo desaparecería al tocar el suelo y después de eso el equipo de la muerte, ocupando sus ametralladoras, abriría fuego. Los disparos dieron de lleno en los Drukhari que empezaban a llegar y aunque algunos lograron aguantar los disparos, después de unos cuantos estos caerían. Los Drukhari abrirían fuego. Sus Siekens fueron parados por los escudos del equipo de la muerte que contraatacaron. Con eso el grupo de hostiles fue acabado, aunque estaba lejos de acabar. Atriox, tenemos que seguir aguantando hasta que termine ese ritual. Zelbadam, todos vuelvan a preparar sus municiones, esto todavía no acaba. Tasbadum, será fácil acabar con ellos ahora, prepárense. Didacta, ya escucharon, todos listos para disparar, manden una sonda para que nos diga la localización exacta de esos Drukhari. Miranda. Vamos jefe, apúrate. Mientras tanto con el jefe maestro.
Los Eldars habían empezado con aquel ritual, el jefe estaba en medio de todos, aunque mientras lo hacían el jefe estaba siendo tentado por el dios Eldar y si él caía el dios tomaría control de su cuerpo. Kaine, vamos Jon, empúñame, tú puedes hacerlo, eres digno de ello, eres digno para mi poder, eres tan grande como el emperador, tú triunfarás donde él fracasó. El mundo es tenebroso. Para los humanos cada vez es más tenebroso, la larga noche y la extinción final están próximas. Juntos podemos salvarles o destruirlos, juntos podemos forjar de nuevo su destruido imperio y reconquistar más territorios para tu gobierno. Nadie podrá detenernos, ni hombres, ni demonios, ni necrones, ni Eldar Soteau, ni los de tu gobierno. Desaparecerá el imperio, desaparecerá los reinos, Eldar Teau y Necron desaparecerán, el mundo será nuestro, es nuestro destino, tu nombre vivirá para siempre. Jefe maestro, no. Yo soy Jon 117 Spartan de generación 2, educado y entrenado para defender a mi gente. Yo reclamo tu poder para hacer eso, no para aniquilar o conquistar, sino para proteger. Kaine, eso está por verse, no te será fácil obtenerlo, ven por él si lo quieres. Mientras tanto, en el puente de mando del acorazado. Roland, almirantes, tengo malas noticias, una gran flota de la legión traidora de los hijos del emperador acaban de llegar con su primarca Fulgrim. Y a Roland diría esto con algo de dificultad. Miranda. Mierda, ¿por qué Fulgrima decidió aparecer? Porque ahora tenemos que hacer en plan para que se vaya. Didacta, pero ¿qué podríamos hacer? No sé si tengo la suficiente fuerza para desterrarlo a la disformidad, ya sé. Hate, ¿qué es lo que piensan hacer? Sea lo que sea, debe de ser rápido, ellos buscan nuestras almas para su dios del caos. Didacta, necesitamos algo de tiempo, pero resultará efectivo para que se vayan. Abriremos un portal a la disformidad con destino a Comorragas y irían contra ellos y nos dejarán. Miranda. Pero ahora disparen nuestras armas. Los cañones Mac de todas las naves fueron cargados mientras la flota de los hijos del emperador se acercaba cada vez más, aunque los Macs no tardaron en cargarse y al momento de estarlo fueron disparados, aunque al igual que ellos cañones Aanikous de enemigos fueron disparados. Los Mac avanzaron por el espacio, pero al hacerlo fueron alcanzados por el armamento enemigo. La gran mayoría de los proyectiles no fueron dañados, aunque los que tenían cargas especiales sí, debido a la gran potencia sónica. Algunos proyectiles fueron destruidos cuando su carcasa que cubría la carga se rompió, evitando así que el proyecto explotara. Pero en medio de todas las explosiones varios finos rayos naranjas salieron, estos impactaron en la flota enemiga atravesando sus escudos como si nada y al hacerlo dando de lleno en el blindaje y atravesando el blindaje por completo. Así estos avanzaron por las naves donde el disparo había sido limpio, atravesado con extrema facilidad a las naves y cuando el proyectil salía causaba que la nave se elevara por donde había sido alcanzada y posteriormente el daño aumentaba tanto que era imposible repararlo. Enormes partes de las naves eran destruidas por el paso de aquellos proyectiles, explotando en cientos de pedazos al hacerlo. Acorazado pesado clase devastador. Miranda, disparen los super lasers, no hay tiempo, hay que acabar con ellos. Roland, tengo una buena noticia, lograron desviar a la flota tiranida que se acercaba. Miranda, aunque nos quitamos un peso de encima hay problemas igual de peligrosos. Didacta, abran fuego, acaben con ellos. Con la orden dada cientos de naves dispararon sus super lasers, la flota de los hijos del emperador fue impactada en cuestión de segundos. Los super lasers atravesaban el blindaje de las naves con extrema facilidad, las naves perdían la integridad de sus cascos causando que las naves empezaran a colapsar desde adentro. Las naves de menor tamaño como corbetas destructores o naves de escolta fueron desintegradas a niveles atómicos. Cientos de naves caían destruidas y sus pocos restos que no fueron atomizados quedando varando en el espacio sideral. Una barcaza de batalla había sido alcanzada, aunque ésta logró aguantar a duras penas el láser. Las consecuencias eran irreversibles, la nave empezó a desintegrarse poco a poco. Lo único que la mantenía unida eran los escudos, aunque estos se encontraban en niveles críticos. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, qué raro, no hay tantas naves como otras veces y más que está su príncipe demonio. Roland, tal vez están esperando órdenes ya que sabían que había una gran cantidad de naves y quieren hacernos una trampa y dejaron las suficientes como para representar un problema. Miranda, lo más probable es que sea una trampa y llegarán cuando menos lo esperemos. Roland, mis estimaciones dicen que hay un 99% de probabilidades de que sea una trampa. Miranda, qué bueno que tenemos al Mantles Approach y varias naves más aguardando en las carreteras estelares. Didacta. Disparen nuevamente los Macs.
Las naves de Elizexi cargarían sus Max en cuestión de algunos segundos mientras la flota de los hijos del emperador seguía acercándose para atacar. Los proyectiles impactaban contra la flota enemigas a velocidades que eran imposibles de esquivar, causando que las naves se estremecían violentamente ante su fuerza de los proyectiles. Las naves como los cruceros ligeros, destructores, corbetas y algunas más eran fácilmente atravesadas de lado a lado, logrando con esto la desintegración desde el interior de la nave, causando daños masivos en el interior de la estructura. Cuando los cañones Mac terminaron su ataque y se empezaban a cargar otra vez, cientos de misiles fueron disparados. Estos avanzaron moviéndose de formas muy erráticas. Las defensas de la flota de El Caos no se hicieron esperar y rápidamente sus cañones de menor tamaño empezaron a disparar a los misiles. El oscuro vacío se iluminó cuando los misiles empezaron a acercarse cada vez más a las defensas de la flota enemiga. Estas apenas si podían defenderse ante los miles de misiles. Estos impactaron en las naves de El Caos. Los impactos en el blindaje causaban enormes agujeros que en poco tiempo causaba la desintegración del blindaje, que terminaba desprendiéndose de las naves. Acorazado pesado clase devastador. Didacta, ya estamos a la distancia óptima de disparo, ¿verdad, Roland? Roland, si es Didacta quiere que dispare los motores de torsión. Didacta. Si dispara los motores de torsión después de ese ataque, los cañones de masa ligera. Así de todas las naves los motores de torsión fueron disparados. Estos avanzaban como un misil, aunque más rápido y imposible de destruir. Así este impactaría sobre las naves enemigas, donde para sorpresa de nadie como otras veces ese armamento atravesó los escudos enemigos como si no existieran, y posteriormente el disparo de los motores de torsión y los cañones de haz convergentes. El arma empezó a destruir el blindaje de todas las naves que alcanzaron, dejando solo el armazón, aunque el haz de luz seguía avanzando, atravesando cientos de compartimientos de las naves, dejándolas vulnerables a lo que se avecinaba. En esos momentos los miles de cañones de Elizexi rugirían junto con los del enemigo. Para todos en el mundo astronave era un espectáculo de luces. Gracias al daño que los motores de torsión le habían hecho a las naves, fue más fácil acabar con estas debido a que partes donde ya no había blindaje eran las más frágiles. Así los proyectiles atravesaron los escudos, donde el color de los escudos era cada vez más tenue, sobrecargándose después de que cientos de proyectiles los atravesaran. Así cuando los escudos quedaban destruidos, miles de proyectiles más impactaban sobre las naves. Los cañones de masa ligera al impactar sobre el blindaje causaban que este empezara a desaparecer. Así tiros consecutivos lograban entrar en el interior de las naves, causando daños masivos. Y mientras esto pasaba, los demás cañones al impactar causaban que el blindaje fuera fundido, causando que el vacío entrara. Gracias a la batalla espacial, miles de trozos de naves tanto de los hijos del emperador como de Elizexi quedaban vagando en el espacio, causando daños masivos a todas las naves que se acercaban, donde los soldados de Elizexi y sus aliados al ver esto causaría que su moral aumentara, las causando que sus ataques fueran más letales y certeros en contra de los soldados enemigos. Acorazado pesado clase devastador. Roland, Didacta, las naves enemigas acaban de lanzar sus cazas. Didacta. Bien, esto todavía no acaba. Manden a nuestros caballeros Prometeo y que nuestros cazas se preparen para despegar. Así del acorazado cientos de caballeros Prometeo empezaron a salir. Estos irían contra los miles de cazas que empezaban a llegar. Los pilotos de los hijos del emperador vieron esto, pero pensando que podrían acabar con ellos fácilmente, irían contra ellos. Los cazas enemigos empezarían a disparar contra el enjambre de Prometeos, aunque estos romperían filas y ocupando un haz centinela y rifles empezaron a disparar contra sus enemigos. Los disparos fueron mandados contra los cazas. Los haz centinela destruían sus blindajes con facilidad. Cuando esto pasaba, los pilotos se enojaban y trataban de acabar con ellos ocupando todo su armamento. El disparo continuo de este armamento empezó a desintegrar los cazas, explotando en cientos de pedazos. Cuando esto pasó, los cazas lanzarían sus misiles con tal de destruir a esas máquinas del demonio. Cuando los Prometeo vieron que los misiles los seguían de cerca, estos girarían en rumbo de colisión contra los cazas enemigos, y segundos antes de que los proyectiles los impactaran, estos ocuparían su teletransportación. Así, sin objetivo, los misiles irían contra el objetivo más cercano, siendo los cazas enemigos. Con esto los pilotos empezarían a caer. Las tácticas empleadas por los Prometeo dadas por el Didacta eran muy efectivas, causando así miles de bajas, lo que obligó a todos los pilotos enemigos a tener mucho más cuidado contra estos soldados. Cuando las filas de cazas enemigos se había roto, los Prometeo fueron contra las naves. Estos ocuparían su distinto armamento para empezar a cortar sobre el blindaje de las naves. Cuando esto pasó, las defensas de los hijos del emperador se encenderían, aunque lograrán destruir al Prometeo que estaba cortando su blindaje. Otro llegaba a los segundos. Con esto los Prometeo lograrían entrar a las naves y, pasando hasta las entrañas de las naves, estos lograrían hacer explotar desde adentro a las naves que habían invadido, por lo que una vez su misión hecha, estos regresarían a su lugar de descanso esperando nuevas órdenes. Hangar del acorazado.
Fouryu, bien, tenemos órdenes salir y acabar con todo caza enemigo que siga en pie, tenemos que hacerlo para que no tengan problemas nuestras naves más adelante. Piloto, será una batalla difícil, hay una posibilidad de que tendremos que ir por el cinturón de asteroides. Fouryu. Si nadie tiene alguna duda, muévanse, tenemos trabajo que hacer. Así del hangar de las naves cientos de cazas despegaron, estos aprovecharían el caos generado por los Prometeo para adentrarse en las líneas enemigas. Las defensas de las tropas del caos no se hicieron esperar y aunque las defensas enemigas eran formidables, los pilotos ocupando una IA lograrían esquivar los disparos. Algunos cazas irían a atacarlos, pero antes de que sus cañones láser abrieran fuego, los artilleros de los bombarderos dispararían. Las municiones impactaron en los cazas enemigos. Estos, al no tener escudos, eran reducidos a cenizas con los primeros impactos. Los cañones masa eran un infierno para los hijos del emperador. Sus cazas, hechos hace más de 10.000 años, empezaron a caer destruidos con los primeros tiros, explotando en 1000 pedazos. Algunos cazas habían hecho un tipo de ingeniería inversa equipando con escudos a sus cazas. Estos eran más resistentes, con esto lograrían ponerse atrás de muchos cazas. Así los soldados del caos empezarían a disparar sus cañones láser. Estos rozaban los escudos de los cazas de Elizexi y cuando impactaban causaba que el caza se estremeciera, desviando a los pilotos de sus cursos, por lo que todos los bombarderos y cazas aumentarían su velocidad. Cuando esto pasó, los cazas enemigos harían lo mismo, aunque en ese instante, cuando los hijos del emperador volvían a pisarle los talones a los cazas y bombarderos, estos frenarían bruscamente, así lograrían ponerse atrás de los cazas enemigos y sin perder el tiempo dispararían todo lo que tenían. Así los cazas enemigos serían destruidos cuando los proyectiles de masa pesados los impactaron. Piloto, estamos a 1 minuto de nuestros destinos, señor. Fouryu, suelten las bombas, disparen los misiles ahora. Piloto, entendido, señor, soltando carga. Los cientos de cazas y bombarderos soltarían sus cargas. Cientos de bombas nucleares, cargas de luz sólida y demás explosivos fueron lanzadas. Las defensas de los hijos del emperador dejaron de seguir a los cazas y empezaron a disparar a los cientos de misiles y bombas que se acercaban. Así los disparos de plasma hipercaliente y más empezaron a llegar a los misiles EISIA y varias ojivas nucleares y algunas otras bombas serían destruidas en su trayecto, pero no serían las suficientes para ya no representar un problema. Así estas estallarían. Las inmensas explosiones consumieron a las naves. El campo electromagnético generado causaría que algunas naves fueran apagadas. Con esto las naves serían consumidas por las explosiones, cayendo destruidas. Aunque en eso, mediante los poderes demoníacos de Fulgrim, miles de soldados junto con el mismísimo Fulgrim aparecerían en las naves de Elizexi para buscar al jefe y asesinar a todo el Daaro soldado que se pusiera en su camino. Acorazado pesado clase devastador. Roland. Señor, grupos de abordaje enemigo están avanzando, quieren llegar hasta donde está el jefe. Miranda, ¿qué probabilidad hay de que venga Fulgrim? Roland, de un 98%. Didacta, prepara mi traje y manda a grupos de élite junto con el equipo de la muerte. Miranda, acaben con todos ellos, que no se acerquen al Spartan. Así los Spartans, Prometeos y marines espaciales primaris que habían sido mandados por el emperador debido a la alianza serían enviados. Estos ocuparían teletransportes para llegar más rápido a su destino. Cuando los soldados llegaron al lugar donde se habían detectado a los marines espaciales traidores, verían sangre por todos lados, cuerpos partidos en pedazos, por lo que siguiendo los rastros llegarían hasta los traidores, que estaban teniendo problemas contra un élite, un marín y un brute. Estos luchan con todo lo que tenían, donde el élite demostraría sus habilidades. El marín ocuparía el escudo, se enurgía de varios soldados muertos para aumentar la durabilidad de su escudo. Con eso este empezó a bloquear todos los ataques de los marines espaciales traidores y contraatacaría disparando su pistola. El brute y el élite estarían ocupando espadas de energía. Estos ocuparían toda su fuerza para mantener a raya a los 10 astartes traidores. Estos bloquearían los ataques enemigos y contraatacarían con su fuerza. Con esto lograrían romperla defensa enemiga. Esto sería aprovechada por el marín, que dispararía su pistola. Este le daría en la cabeza a 3 traidores. Estos caerían muertos. Cuando esto pasó, los demás marines espaciales traidores se hartarían, por lo que ocuparían poderes psíquicos y ahorcarían a los soldados. Estos serían levantados por los aires. Cuando Zelbadam y compañía vieron esto, rápidamente dispararía su rifle matando al traidor que estaba ahorcando a los soldados, aunque su compañero terminaría el trabajo partiéndole el cuello a los soldados. Astartes traidor, miren quién decidió intervenir, nos gustará probar nuestras habilidades con ustedes. Astartes traidor, no vayan a gritar cuando los estemos despellejando vivos. Astartes traidor, no, mejor hay que capturarlos, nos servirán muy bien. Zelbadam. Es hora de morir, ratas.
Los astartes traidores tratarían de paralizar a los soldados con sus poderes psíquicos, aunque estos no se verían afectados, así seguirían avanzando. Atriox, ocupando su arma, atacaría a un astartes traidor. Este empezaría a soltarle cientos de estocadas, aunque Atriox no se molestaría en esquivar estos ataques. Las estocadas chocaban con su armadura mientras los escudos se encendían, y en ese instante Atriox agarraría del hombro al Sith y, ocupando su fuerza, apretaría su hombro el astartes, y aunque al principio no pasó nada debido al traje, le haría un gran daño a la armadura, causando que el traidor diera lo que parecía una pequeña risa, y inmediatamente después ocuparía sus poderes psíquicos para liberarse, aunque su ataque no tendría éxito, por lo que Atriox le conectaría el golpe con su arma. Este, que había sido potenciado por el no traje, causó que su cabeza saldría volando lejos de su cuerpo. Este chocaría contra uno de sus compañeros. Gracias a la fuerza del impacto, este sería aventado hacia atrás, donde un pedazo de metal se le clavaría en su pecho. Atriox veía esto mientras una parte de hombro de aquel astartes permaneció en su mano. Zelbadam, veamos qué tan fuertes son estos traidores. Rtasbadum, vamos a quemar sus pellejos mestizos. Marine Espacial Primaris, no se confíen, esas basuras pueden acabarlos si lo hacen. Los dos Sangheili irían contra 3 astartes traidores. Estos, al ver a los Sangheili, correrían contra ellos ocupando sus espadas tierra. Cuando los traidores ya estaban cerca, lanzarían ataques psíquicos, aunque estos serían bloqueados mediante piedra negra, que posteriormente causó que el ataque fuera devuelto por los élites a un astartes traidor. Este no pudo aguantar tanta cantidad de energía, donde moriría incinerado cuando ésta lo había alcanzado. Cuando esto pasó, Zelbadam haría un movimiento a la izquierda esquivando la estocada del astartes, y sin perder tiempo este lanzaría un golpe mortal que lograría darle al astartes. Con este golpe su cabeza sería seccionada de su cuerpo. Astartes traidor, este lugar es donde morirás, después iré contra tus aliados. Prometeo, he escuchado eso tantas veces que ya no me sorprende. Para acto seguido este prendió su espada tierra y empezar a luchar contra el Prometeo, que de igual manera sacaría sus espadas de luz sólida, y si ahí el astartes atacaría con furia al soldado, el cual esquivaba sus ataques con algo de facilidad, y en un acto para matar al supersoldado, ésta le arrojaría un pedazo de metal de más de 10 toneladas, y este, para asegurarse que había muerto, soltaría un ataque psíquico. Así el Sith se pretendía ir a atacar a los otros soldados de Elizexi. Pero para su sorpresa este saldría levantando aquel trozo de metal como si nada, aventándoselo al astartes traidor, que a duras penas sí pudo esquivarlo, pero esta vez el Prometeo iría en serio, cortándole el brazo donde este llevaba su espada tierra. El astartes, en un acto desesperado por sobrevivir, empezaría a soltar cientos de estocadas con tal de matar a aquel soldado, aunque todos los ataques él hacía eran bloqueados por el escudo, por lo que la IA del soldado en un acto de burla bajaría al 100% los escudos del Prometeo. Cuando el traidor vio esto, daría una estocada que resultaría mortal, aunque cuando lo hizo la armadura no había sufrido daño, desconcentrando al astartes, lo que le daría el tiempo al Prometeo suficiente para enterrarle sus 2 espadas en el pecho, matándolo. Los pocos enemigos que quedaban empezaron a ver sus opciones para atacar, aunque fueron sorprendidos por Fulgrim, que había llegado a la par del didacta. Este momento de sorpresa fue aprovechado por los Primaris, y una lluvia de balas acabaría con los pocos astartes traidores que quedaban. Didacta, el traidor Fulgrim, ¿a qué vienes aquí? Nosotros no somos hedonistas. Fulgrim, vengo a acabar con aquel al que llaman jefe maestro, y ni tú ni nadie se va a interponer en mis planes. Didacta, me preguntó qué diría Ferrusmeinas de esto, o el emperador estarían más que decepcionados. Fulgrim, cállate, el falso emperador nos traicionó, nos abandonó, se llevó toda la gloria para él. Didacta, de verdad que eres estúpido, esa espada demoníaca pudo contigo, vaya que eres un debilucho, no eres digno de nada. Fulgrim, acabaré contigo en este momento, pero no te mataré, eso es lo que vas a anhelar al final. Didacta. Deja de hablar, estúpido, y empieza a actuar. Así el primarca demonio se abalanzó contra el didacta, este bloquearía la estocada y contraatacaría con varios tajos de su espada, aunque de igual forma Fulgrim lo haría, por lo que un nuevo choque se dio. Esta vez el didacta sacaría su pistola propinándole varios tiros directos al ex primarca. Esto haría enojar al Fulgrim y atacaría con todo lo que tenía. El didacta se protegió con todo lo que tenía, aunque cada estocada causaba que éste se fuera debilitando, llegando hasta el punto en que empezó a alcanzar su armadura. Pero en un momento de distracción el didacta lograría quitarse, y viendo un punto ciego en el ataque del demonio, este atacaría. La estocada del didacta alcanzaría a Fulgrim, causando que uno de sus brazos fuera seccionado. Esto desató la ira del ex primarca, que con un solo ataque lograría acertar en el didacta, este que se había quitado el casco para comunicar una orden fue alcanzado, lo que generóle una gran herida.
Pero antes de que pudiera hacer algo el dios de la guerra Kaine junto al jefe maestro aparecieron estos a una gran velocidad, empezaron a atacar a Fulgrim. Este lograría defenderse, pero el ataque combinado de ambos causó que su defensa se quebrara. El demonio empezó a recibir cientos de cortes que causaron la ira de Fulgrim, aunque este no pudo hacer nada ya que un portal de la telaraña se abriría, todas sus naves y tropas entrarían rápidamente en este junto con billones de demonios. Mientras tanto en la telaraña. En un solo segundo el mundo principal de los Drukhari empezó a ser asaltado por billones de demonios. Los Drukhari, que habían sido tomados por sorpresa, apenas si pudieron reaccionar ante esto, aunque ya era demasiado tarde. Todos los Drukhari y sus mundos fueron aniquilados, sus almas fueron a parar al dios del placer. Fulgrim vería esto como un gran triunfo, aunque su momento de gloria sería detenido cuando una persona que Fulgrim reconoció al instante apareció. Se trataba del emperador, que traía consigo la cabeza de varios de sus hermanos. El emperador, sin decir nada, atacaría a Fulgrim. Este trató de defenderse, aunque el emperador, trillones de veces más fuerte, de un solo ataque mataría a si primarca demonio, no dejando ni su alma, causándole así una muerte verdadera.